Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. La madre Rusia manda a su guerrero al mundo del cultivo. Autor Malpegor. Sinopsis. Alexei Volkov despierta en un bosque primigenio con cabello blanco plateado, túnicas extrañas y sin recordar cómo llegó allí. 2 horas después, una araña gigante lo atraviesa el pecho. Luego reaparece. De pie en su punto de aparición con una pantalla de muerte flotando frente a él, se da cuenta de la verdad. Ha sido transportado a un mundo de cultivo con mecánicas de Minecraft. Reapariciones, un sistema de inventario y la capacidad de convertir árboles en bloques. Su segundo intento de venganza sale aún peor que el primero. Pero en un mundo donde los inmortales pasan la vida persiguiendo el poder, un adolescente acaba de recibir algo que ellos jamás tendrán: la capacidad de reaparecer. 41. Dificultades técnicas, y pérdida de sangre. Punto de vista. Mengyao se quedó mirando la fruta que Chang'e le acababa de entregar, momentáneamente sorprendida. ¿Otra fruta nueva? Durante los últimos días, Alexei había estado repartiendo diferentes frutas casi a diario. Reconoció muy pocas, lo cual era significativo considerando su amplio conocimiento sobre recursos agrícolas adquirido en su vida anterior. Pero ella conocía esta situación demasiado bien. En su vida anterior, su hermano mayor de secta había poseído 2 de estos frutos. Supuestamente los obtuvo en una expedición secreta a un reino. Uno de ellos se lo había regalado a Yaner. Más tarde, esa fruta había desaparecido. Tras una búsqueda de lo más teatral, el pozo había aparecido debajo de un armario en la habitación de Mengyao. Claro que sí. Supuestamente, solo las súplicas entre lágrimas de su hermana menor la habían salvado del castigo. Viéndolo ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, toda la situación resulta ridícula. Era joven entonces y no sabía defenderse adecuadamente. Cada intento de explicarse solo empeoraba las cosas, hundiéndola aún más en el pozo que le habían preparado. La verdad era que, con un mínimo de pensamiento crítico, el montaje resultaba obvio. El método más sencillo para comprobarlo habría sido examinar la energía espiritual residual en el hueso de la fruta para determinar cuándo se consumió. Cuando sus hermanos de secta la encontraron en el pabellón de técnica, ya llevaba 3 días fuera de su residencia. Sin embargo, el pozo que habían usado como prueba aún no se había secado. Cualquier persona razonable se habría percatado de esa flagrante inconsistencia. Sus amados hermanos de secta simplemente optaron por ignorarla. A sus ojos, ella siempre sería nada más que una mendiga mortal que había tenido la suerte de unirse a una secta inmortal. Ningún talento ni logro podría cambiar jamás ese desprecio fundamental. Mengyao mordió la fruta color esmeralda. Dado que hacía poco que había descubierto su raíz espiritual y aún no había abierto su mar de ki, la misteriosa energía espiritual contenida en la fruta circuló una sola vez por su cuerpo antes de disiparse inútilmente. Su rostro se arrugó de inmediato. Agrio. Estaba tan increíblemente agria que se le llenaron los ojos de lágrimas. Chang'e le ofreció rápidamente la fruta amarilla que tenía en la otra mano. Toma, Alexei también te envió esta. Dijo que esta no está agria. Mengyao lo aceptó por reflejo, examinando la fruta desconocida. Ella no reconoció a esta persona, pero de todos modos asintió en señal de agradecimiento. Chang'e se rascó la cabeza con una expresión algo avergonzada. Son todas de Alexei. Ha sido muy generoso compartiendo comida. Alexei, la mirada de Mengyao se desvió hacia su casa. El chico era un tanto enigmático. En los últimos días, aparte de breves conversaciones matutinas durante la práctica de percepción del ki, en las que compartía comida y hacía observaciones sarcásticas, estaba constantemente ocupado con proyectos misteriosos. Tuvo la clara impresión de que él las consideraba, tanto a ella como a Chang'e, como niñas a las que había que apaciguar con golosinas para luego ignorarlas por completo.
Lo cual era molesto, considerando que ella era mentalmente mayor que él y ya había vivido toda una vida. Pero luego pensó, bajando la mirada hacia su cuerpo de niña de 7 años, tal vez su valoración no fuera del todo injusta desde una perspectiva externa. Sacudió la cabeza enérgicamente, descartando la idea. Según Ian, Alexei tenía 16 años. Desde la perspectiva de una persona normal, ella era la menor de edad. No es que importara. De todos modos, no tenía intención de molestarlo. El cultivo era así. Una vez que los practicantes alcanzaban el refinamiento del ki y se comprometían con el entrenamiento serio, pasar semanas sin ver a los demás miembros de la secta era normal, a menos que necesitaran un compañero de entrenamiento. Sería mejor que se centrara en su propio progreso. Su vida sería diferente. Punto de vista. Alexei en lo más profundo de la montaña, Alexei permanecía al fondo de un pozo, contando bloques en voz baja. 18, 19, 20, 21, 22, 23, hizo una pausa y asintió para sí mismo. Con eso debería bastar. Para mayor seguridad, cavó un bloque más hacia abajo y luego colocó una trampilla abierta en la posición del 23º bloque. Este era el mecanismo de ejecución. El lugar de la matanza. En Minecraft, las criaturas que caían exactamente 23 bloques recibían daño, quedándoles con un solo punto de vida. Un solo golpe de espada bastaba para acabar con ellas, otorgando experiencia completa como si el jugador hubiera hecho todo el trabajo él mismo. Por la noche, antes de acostarse, podía cerrar la trampilla. Los monstruos caían los 24 bloques, muriendo al instante y dejando solo sus objetos. Cada mañana, simplemente recogía el botín y seguía con su día. Finalmente, una vez que tuvo suficiente hierro para las tolvas y acceso a la redstone, pudo modernizar todo el sistema y convertirlo en una instalación de clasificación automatizada. Ya no era necesaria la recolección manual. El único inconveniente era que el daño por caída se consideraba muerte natural, lo que significaba que no se podían soltar objetos. Los monstruos que morían al caer no soltaban armaduras ni armas. Pero no importaba. Los esqueletos seguían soltando huesos y flechas independientemente de cómo murieran. Y los huesos eran valiosos. Otra ventaja. 24 bloques no bastaban para matar brujas. Si aparecía una, lo sabría inmediatamente porque seguiría viva y probablemente envenenando todo a su alrededor. El diseño actual de su granja de mafias constaba de 6 niveles en total. El nivel superior tenía un techo de 4 metros. Cada uno de los 5 niveles inferiores tenía 3 metros de espacio vertical, incluyendo el grosor del suelo. En total, 19 metros de estructura vertical. Las 5 capas superiores eran zonas de aparición específicas. Las criaturas que aparecían allí no caían directamente sobre la plataforma de ejecución. En cambio, corrientes de agua las transportaban a una zona de amortiguación de 8 bloques de ancho que había construido en la capa inferior. Desde allí, otra corriente de agua los arrastraría uniformemente hacia la plataforma de ejecución. El mecanismo de propagación del agua en Minecraft era consistente. 7 bloques de flujo desde cada bloque de origen, 8 bloques en total contando el origen mismo. Había tallado un bloque en la pared específicamente para colocar el agua, lo que significaba que la zona de amortiguación tenía 7 bloques de ancho. La sexta capa tenía un propósito específico: evitar que las criaturas de las 4 capas superiores cayeran lo suficientemente alto como para morir prematuramente. Morir por caída significaba una menor ganancia de experiencia, lo que anulaba por completo el propósito de la granja. ¿Y qué hay de convertir zombies en ahogados? Lo había considerado, pero decidió no implementar esa función en esta versión de la granja. Interferiría con la eficiencia de reparación del pico que había optimizado. Quizás más adelante, después de terminar de excavar el interior de la montaña, reconstruiría con la conversión a tierra firme. Dio un paso atrás, examinando su trabajo. La plataforma de ejecución fue perfecta. Dio una palmada. Es hora de probar esto. El proceso de prueba fue sencillo. Retirar las antorchas que impedían la aparición de criaturas, esperar a que la granja se poblara y ver qué sucedía. Subió por el hueco de la escalera, ascendiendo verticalmente hacia la capa superior. La subida le llevó unos 15 segundos, y en el camino pasó junto a varias aberturas colocadas en las paredes. Esos huecos servían para colocar antorchas, iluminación temporal para evitar que aparecieran monstruos cuando fuera necesario. Con el tiempo, los reemplazaría con lámparas de redstone controladas por palancas. Mucho más práctico.
El problema de los Creepers se había resuelto de forma natural gracias a su decisión de no convertirlos en criaturas ahogadas. Los Creepers simplemente fluirían junto con todo lo demás a la plataforma de recolección, igual que los zombies y los esqueletos. También había descubierto algo interesante sobre los materiales asimilados por MC. Las escaleras de madera no requerían escalada. Bastaba con pisarlas para ascender automáticamente. La experiencia fue idéntica a la de usar una escalera mecánica. El descenso fue aún más sencillo. Gota de agua. Desde el corredor superior hasta la plataforma de ejecución, 43 metros más abajo. 3 segundos de caída libre, que culminaban en un bloque de agua que anulaba todo daño. Con armadura, el descenso sería aún más rápido gracias al mayor peso. Ida y vuelta, de principio a fin. Menos de 25 segundos. Alexei salió de su base secreta bajo la luz del sol del atardecer. A juzgar por el ángulo de las sombras, probablemente eran alrededor de las 3 o las 4 de la tarde. Había planeado ir a pescar primero y recargar la durabilidad de su pico mientras se llenaba la granja de monstruos. El proceso de aparición llevaría tiempo de todos modos. Estar en la plataforma de ejecución no interferiría, ya que estaría a más de 24 bloques de las zonas de aparición, pero los monstruos aún necesitaban tiempo para encontrar su camino hacia los arroyos. No tiene sentido perder el tiempo quedándose parado. Al pasar junto a la mesa de piedra camino al lugar de pesca, notó que Chang'e se esforzaba por memorizar algo que parecía una tarea ardua. El rostro del niño reflejaba una expresión de puro sufrimiento. Claramente no lo estaba disfrutando. Meng Yao, en cambio, parecía completamente serena. Probablemente estaban trabajando en el capítulo sobre el cultivo del ki del manual del arte de templar el cuerpo. Ahora que ambos discípulos habían terminado de aprender los conocimientos básicos del mundo del cultivo, y dado que ambos sabían leer y escribir, King Xue les había dado una copia a cada uno para que la estudiaran. Cuando Chang'e se enteró de que el manual contenía más de 100.000 palabras que debía memorizar, Alexei observó en tiempo real cómo el color desaparecía del rostro del niño. Ese tipo de desesperación no se podía fingir. Desechó la idea y continuó hacia su lugar de pesca habitual. Cuando empezó, el pico tenía aproximadamente un 50% de durabilidad, lo que significaba que media hora de pesca era suficiente para repararlo por completo mediante el encantamiento de reparación. Regresó a la montaña, descendió a la plataforma de ejecución y dio inicio oficialmente a la primera prueba de la granja de la mafia. Los resultados superaron sus expectativas. La frecuencia de aparición de monstruos era mayor de lo que había calculado, con un promedio de unos 11 monstruos cada 10 minutos. Aproximadamente 66 monstruos por hora. Eso suponía el doble de su estimación inicial, más conservadora, de 30 por hora. La experiencia adquirida superaba con creces el desgaste de su pico. La asimilación de objetos podía seguir fácilmente el ritmo de la producción de la granja. Las matemáticas eran elegantes. Para pasar del nivel 0 al nivel 1 se necesitaban 7 puntos de experiencia. Cada zombie, esqueleto o creeper otorgaba un mínimo de 5 puntos de experiencia al morir. Si aparecían equipados, cada pieza añadía 3 puntos adicionales. Lo que significaba que, si asimilaba un bloque cada vez que alcanzaba el nivel 1, obtendría al menos 9 bloques MC asimilados cada 10 minutos. En condiciones ideales, eso se traducía en 54 bloques asimilados por hora. Por supuesto, eso era pura teoría. El rendimiento en el mundo real implicaría variables como el tiempo dedicado a la minería, las peculiaridades de la IA de los monstruos y las fluctuaciones ocasionales en las tasas de aparición. Siendo realistas, lo más probable era que fueran más de 30 bloques por hora. Pero incluso eso era absurdamente eficiente en comparación con la minería y la asimilación manuales. Para cuando Alexei dio por terminada su jornada, había ampliado el interior de la montaña hasta duplicar con creces su tamaño original. La excavación había sido sorprendentemente eficiente. Cada bloque de piedra que había extraído había sido recogido, sin desperdiciar nada. La caverna en bruto era tosca, sin terminar, pero tenía potencial. Buena estructura, como dirían los constructores. Toda la piedra que había recogido se encontraba en una hilera de hornos, fundiéndose lentamente hasta convertirse en bloques de piedra lisos. Con el tiempo, los transformaría en ladrillos de piedra, e incluso puliría algunos para usarlos como ladrillos decorativos en las paredes. Estos bloques constituirían el material de construcción principal para el interior de la montaña. Este lugar sería habitable, tal vez incluso impresionante una vez que él lo terminara.
La situación del combustible había supuesto un interesante problema de optimización. El carbón de Verdant City funcionaba bastante bien, pero los costos de asimilación seguían reglas inusuales. Asimilar un solo trozo de carbón requería un nivel de experiencia. Asimilar un bloque de carbón requería solo 3 niveles. Sin embargo, la diferencia en la producción fue enorme. Un solo bloque de carbón podía fundir 80 piezas de adoquín, lo que resultaba 10 veces más eficiente que utilizar piezas individuales de carbón. 9 trozos de carbón podían transformarse en un bloque. Dicho bloque requería solo 3 niveles para asimilarse. A cambio, proporcionaba 80 operaciones de fundición. La conclusión era obvia. Al convertir el carbón en bloques antes de asimilarlos, redujo drásticamente el coste total de experiencia por fundición. El sistema, en efecto, lo recompensó con eficiencia simplemente por comprender su lógica interna. Economía, quizás podría haber sido profesor si no hubiera abandonado los estudios. Murmuró, mientras observaba cómo otro trozo de adoquín se alisaba dentro del horno. Había considerado brevemente la posibilidad de intentar instalar una máquina duplicadora de alfombras para obtener combustible infinito. Eso era algo que existía en Minecraft Java Edition, un truco que permitía duplicar objetos sin fin utilizando mecánicas específicas. Desafortunadamente, estaba usando la física de Bedrock Edition. Por el lado positivo, las plantaciones de bambú podrían servir como combustible renovable una vez que las tuviera listas. Más lento que los trucos de duplicación, pero al menos era algo. Además, este era un mundo de cultivo. El bambú crecía por todas partes. Encontrar un suministro constante no debería ser difícil. Precintó los hornos para pasar la noche y regresó a su casa. Subió las escaleras hasta su habitación. Al llegar a la cama, se desplomó sobre ella sin molestarse en cambiarse de ropa. Estaba demasiado agotado para preocuparse. Su último pensamiento, antes de que el sueño lo venciera, fue una simple nota mental: ampliar el sistema de hornos al día siguiente. Punto de vista. Yi Mengyao era medianoche en la residencia de Ian, y Mengyao estaba descubriendo que su situación de vivienda temporal tenía algunas complicaciones. Las dependencias de los discípulos de la secta se encontraban en un estado de grave deterioro con el paso de los años. La mayoría de los edificios presentaban problemas estructurales, con techos parcialmente derrumbados y paredes en ruinas. Hasta que se pudieran realizar las reparaciones necesarias o construir nuevas estructuras, ella se alojaba con su maestro. Lo cual estaría bien, excepto que Ian era muy cariñosa y hablaba dormida. Tantas frutas, abejas, tan lindas, murmuró Ian, apretando su agarre y acercando a Mengyao. Mengyao se quedó mirando al techo. Esta mujer tiene problemas. Había intentado pedirle amablemente a Alexei que la ayudara a construir una casa. Parecía tener talento para la construcción, dados todos los proyectos misteriosos en los que trabajaba, pero cada vez que intentaba mencionarlo, las palabras se le atascaban en la garganta. Pedir favores se parecía demasiado a contraer deudas. Y en la sociedad de cultivadores, las deudas eran peligrosas. Es mejor aguantar los mimos por ahora. Además, tampoco es que le importara demasiado. Aquel sentimiento la sorprendió. En su vida anterior en la secta del Camino Celestial, nunca había experimentado nada parecido al afecto de sus compañeros discípulos. Todo había sido puramente transaccional. La secta estaba dominada por poderosas familias de cultivadores, todas compitiendo por el poder y la influencia. Los discípulos sin respaldo familiar, como ella, se veían obligados a jurar lealtad a una facción o permanecer en desventaja. A pesar de su excepcional arraigo espiritual, la habían tratado como a una extraña. Sobre el papel, Celestial Path le había proporcionado recursos de primera categoría. En realidad, los verdaderos descendientes de grandes familias jamás habrían tocado esas generosas asignaciones. Su hermana menor, por ejemplo, había consumido más piedras espirituales en un solo mes que Mengyao en años. Las píldoras y los frutos espirituales le llegaban sin cesar. Los artefactos mágicos se acumulaban más rápido de lo que podía usarlos. El propio maestro de la secta la instruía personalmente con regularidad. Mientras tanto, ella solo había visto al maestro de la secta 2 veces en 100 años. Mirando hacia atrás, Celestial Path la había catalogado como prescindible desde el primer día. Su amo probablemente la veía como nada más que un futuro sacrificio. Y ella había sido lo suficientemente ingenua como para creer que ese trato era normal. Que todas las sectas importantes operaban de esa manera. La verdad salió a la luz tras su muerte. La secta del Camino Celestial recibió un apoyo masivo de la familia que había respaldado a su hermana menor.
En cuestión de años, dominaron por completo los territorios del este, aplastando a todas las sectas rivales hasta que ninguna desafió su supremacía. Esa postura se había mantenido inquebrantable hasta el momento de la reencarnación de Meng Yao. Ella había sido una mercancía. Ian se removió en sueños, acercando aún más a Meng Yao. A pesar de lo incómodo de la situación, había algo extrañamente reconfortante en ello. Cerró los ojos. Dormir se le resultó más fácil de lo esperado. A primera hora de la mañana, Ian ya estaba despierta organizando los suministros, mientras que Meng Yao se aseaba y se preparaba para el día. ¿Lista?, preguntó Ian alegremente, guardando un recipiente de jade en su manga. Deberíamos irnos pronto. Dentro de ese recipiente había semillas medicinales con propiedades para fortalecer el cuerpo. Hasta ahora, solo Meng Yao había logrado percibir el ki. Chang'e parecía estar cerca, a juzgar por su progreso. En cuanto a Alexei, bueno. Mejor no darle más vueltas a esa frustración en particular. Abandonaron la residencia y se elevaron por los aires. La técnica de vuelo con espada de Ian los transportaba a ambos. Meng Yao se sujetaba la cintura, mirando hacia la secta que se encontraba abajo. Todo el lugar era un desastre. Algunos edificios ya se estaban derrumbando, mientras que otros parecían estar a punto de correr la misma suerte. Los senderos estaban cubiertos de maleza y vegetación silvestre. Algunas estructuras parecían tan frágiles que un simple soplo podría derribarlas. Y, sin embargo, esta era la misma secta donde todos consumían frutos espirituales de calidad terrenal. Si le contara esto a alguien de su vida anterior, jamás lo creerían. Los discípulos sirvientes del Sendero Celestial habían vivido en mejores condiciones que estas. El vuelo desde la residencia de Ian hasta el patio de Kingsway duró menos de 5 minutos, básicamente un breve recorrido alrededor de la montaña. A través de la densa vegetación, pudo ver los restos de antiguos senderos de montaña, ahora completamente cubiertos de maleza. Descendieron suavemente al patio de Kingsway, aterrizando cerca de la mesa de piedra. Alguien ya estaba esperando. Señor Quan, dijo Meng Yao formalmente, haciendo una reverencia respetuosa. Quan asintió en señal de reconocimiento. Meng Yao hacía tiempo que su seriedad había dejado de sorprenderse. Desde que lo conoció, jamás lo había visto sonreír. Sin importar la situación, su expresión permanecía impasible y serena. Pero ella se dio cuenta de que no se trataba de frialdad ni de arrogancia. Era simplemente su forma de ser. Adelante, Meng Yao. Ian se acomodó en su asiento a la mesa de piedra y tomó el té que Quan ya había preparado antes de que aterrizaran. Dio un sorbo, con una expresión de total satisfacción. Meng Yao se quedó allí un momento. Al ver que no pasaba nada, suspiró para sus adentros. Maestro, ¿acaso olvidó algo? Ian lo pensó durante un buen rato, sin percatarse claramente de que algo andaba mal. ¿Olvidar qué? Mi desayuno. Oh. Ian parpadeó. Cierto. No parecía particularmente preocupada. Tras pasar varios días con su ama, había logrado formarse una idea bastante precisa de la personalidad de la mujer. En apariencia, era confiable, pero en el fondo era caótica. Era olvidadiza, excesivamente cariñosa y carecía de límites personales. Al menos tenía buenas intenciones. Meng Yao se dirigió a su cojín de meditación. Chang'e ya estaba sumido en la meditación. Probablemente llevaba allí al menos media hora. Al otro lado, el cojín de Alexei permanecía vacío. Probablemente todavía dormido. Como ya había logrado percibir el ki, continuar con el ejercicio de meditación no tenía mucho sentido. Simplemente cerró los ojos y descansó, dejando que su mente divagara. El tiempo transcurría lentamente. Al cabo de unos 10 minutos, oyó pasos que se acercaban desde la entrada del patio. Cruzaron el espacio sin prisa y se detuvieron junto al cojín que estaba al lado del suyo. Una voz suave le habló al oído. Nada de holgazanear, ¿entendido? El tono era frío. Esa sería Kingsway. Meng Yao mantuvo los ojos cerrados, pero podía predecir con exactitud lo que sucedería a continuación. Kingsway se marcharía. Alexei se quedaría dormido de inmediato. Entonces Kingsway regresaría, lo sorprendería durmiendo y se quedaría junto a él para asegurarse de que no se despertara. Ocurría todas las mañanas sin falta. Ella seguía sin poder comprender a Alexei. A simple vista, se le consideraba completamente ordinario. Su energía vital, ki, no se diferenciaba de la de una persona normal que nunca había practicado el cultivo espiritual. Ni siquiera había logrado percibir la energía espiritual. Y sin embargo, poseía una fuerza física descomunal.
Hace unos días, Chang-yi intentó ayudar a Alexei con la pesca. El chico agarró la caña con ambas manos, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, y no pudo moverla ni un ápice. Meng Yao lo había intentado por curiosidad. Había fracasado estrepitosamente. Fue entonces cuando Ian explicó. La caña de pescar, que parecía medir apenas 1 metro y no debería pesar casi nada, en realidad pesaba cerca de 650 kilogramos. Como mínimo, uno necesitaría alcanzar la etapa intermedia de templado corporal solo para poder levantarlo. Y levantarlo era completamente diferente a usarlo para pescar. Ella había observado a Alexei sentado junto al estanque cuadrado durante media hora seguida, sujetando la caña con una mano. Mantener esa posición requería mucha más fuerza que la necesaria para simplemente levantarla. Sin al menos 5.000 kilogramos de poder bruto, mantener esa posición sería imposible. Para los cultivadores normales, incluso con la mejora de la energía espiritual, alcanzar ese nivel de fuerza requería como mínimo el establecimiento de la fundación. En su vida anterior, ella misma no había alcanzado ese hito hasta los 9 años. La mayoría de los cultivadores tardaron entre 20 y 30 años en alcanzar la etapa de establecimiento de la fundación. Algunos tardaron 70 u 80 años. Muchos nunca la alcanzaron. ¿Y si se corriera la voz de que Alexei posee una fuerza equivalente a décadas de cultivo, o una fuerza que algunos cultivadores jamás alcanzarían en toda su vida, sin necesidad de cultivar en absoluto? Los corazones de los Dao se harían añicos en los territorios orientales. Meng Yao resistió la tentación de llevarse la mano a la frente. Se había vuelto a quedar dormido. Puntualmente, se oyeron los pasos de Kingsue. Hubo una pausa, presumiblemente al percatarse de que el adolescente dormía, seguida de un leve suspiro. Alexei. Despierta. MMMPH. Tienes que concentrarte. Al menos inténtalo. Lo estoy intentando, estás dormido. Meng Yao mantuvo una expresión neutral, pero en su interior le resultaba divertido. Había algo extrañamente entrañable en toda la situación. A pesar de la tendencia de Alexei a ignorarlas a ella y a Chang y con una interacción mínima, podía notar que no le caían mal. Él simplemente tenía sus propias prioridades. Y, al parecer, mantenerse despierto durante la meditación no era una de ellas. La sesión de percepción del ki terminó, dando paso al tiempo libre. Como era de esperar, Alexei sacó de inmediato una cantidad absurda de frutas espirituales de su almacén espacial. Colocó algunas frutas en los brazos de Meng Yao y Chang y antes de desaparecer sin decir una palabra más. Meng Yao miró su botín. Un melocotón eterno, 3 frutas de resplandor brillante, 3 frutas de nube esmeralda, 3 frutas del dragón amarillas y varias otras que ella no reconoció y que Alexei no se había molestado en nombrar. Incluso después de experimentar esa rutina durante días, todavía no lograba comprenderla. ¿Quién consume frutos espirituales como estos? Ella le dio un mordisco al melocotón eterno. Crujido. De acuerdo. Esto es increíble. Su textura era suave y pegajosa, rebosante de jugo. Su sabor era complejo. Sin duda, era la fruta espiritual más deliciosa que había probado desde su llegada a la secta Cumbre Aureate. Ella conocía bien la reputación de esta fruta. Los melocotones eternos eran el ingrediente principal de las píldoras para preservar la belleza. A pesar de estar clasificados como de calidad media dentro de la categoría terrestre, su valor de mercado rivalizaba o incluso superaba el de frutas de alta calidad como la fruta resplandeciente. Los árboles tardaron 500 años en alcanzar la madurez suficiente para florecer. Después, florecieron una vez cada 30 años y dieron fruto una vez cada 30 años. Cada cosecha produjo exactamente 3 melocotones. La oferta nunca satisfizo la demanda. Además, los melocotones eternos solo podían obtenerse en reinos secretos. Cada vez que aparecía uno en los territorios del este, las cultivadoras de toda la región se percataban de ello. Antes de su muerte en su vida anterior, solo 6 habían aparecido en todos los territorios orientales. También reconoció la fruta resplandeciente, la misma fruta espiritual de alta calidad de nivel terrestre que la secta del Camino Celestial había comprado en subasta por una enorme cantidad de piedras espirituales. Supuestamente, potenciaba el talento. De sabor agridulce y textura crujiente. Muy sabrosa. La fruta nube esmeralda era de calidad media, de tipo tierra. Una vieja conocida de su vida pasada. Muy ácida. No tenía buen sabor.
La fruta del dragón amarilla ocupó el último lugar entre los 4 tipos, en la categoría tierra de baja calidad, pero en cuanto a sabor y textura, no era mucho peor que el melocotón eterno. Dulzura pura. Se quedó paralizada a mitad del bocado. ¿Cuándo se habían distorsionado tanto sus estándares como para usar frases como solo de nivel terrestre bajo y no mucho peor que? Cuando cambió su criterio para apreciar una fruta espiritual, pasando de sus efectos en el cultivo a su sabor. Mordió una fruta nube esmeralda para enraizarse. Su rostro se arrugó de inmediato. Qué agrio, incluso después de comerlas durante días, todavía no se había acostumbrado a la acidez de la fruta nube esmeralda. Ella miró a Chang'e, cuyo rostro reflejaba una expresión idéntica de sufrimiento provocado por la amargura. Al menos no estaba sola. Sin embargo, se trataba de plantas espirituales de nivel terrestre. Desperdiciarlas sería imperdonable. Y como no tenía un recipiente de jade para guardarlas adecuadamente, terminarlas rápidamente era la mejor opción. Mientras Mengyao aún estaba procesando sus 3 frutas resplandecientes, Chang'e ya había terminado toda su ración. Rebuscó entre sus túnicas y sacó un paquete de tela nuevo. Al desenvolverlo, el delicioso aroma a pescado a la parrilla llegó a las fosas nasales de Mengyao. Su atención se desvió de inmediato. Su estómago, de forma bastante inapropiada, rugió. El rostro de Mengyao se sonrojó. ¿Te gustaría probar un poco? Chang'e se rascó la cabeza, con un ligero aire de vergüenza. Alexei dijo que si queremos comer algo, podemos cogerlo libremente de esas cajas de ahí. No hay necesidad de formalidades. Ayer saqué este pescado a la parrilla de una de las cajas. Siguiendo su mirada, Mengyao divisó las 2 filas de cofres del tesoro contra la pared. Pero a diferencia de ayer, hoy había algo nuevo encima de cada fila vertical de cofres. Se habían colocado vitrinas, cada una con un solo objeto. Por ejemplo, el marco exterior de la vitrina sostenía una brillante manzana dorada. Siguió a Chang'e hasta los cofres del tesoro. Observó cómo levantaba la tapa de uno, rebuscaba brevemente en su interior y, al retirar la mano, de repente tenía en la palma una esfera redonda del tamaño de un puño. Esta es una patata asada. Su sabor es muy peculiar, nunca antes había probado nada igual. Mengyao extendió la mano y aceptó la patata que le ofrecían. La sentía un poco pesada en la mano. No excesivamente, pero al menos 2,5 kilos o más. Así que este fue otro de esos alimentos milagrosos. Los ojos de Chang'e estaban llenos de expectación, como si los elogios de ella hacia la comida le hicieran más feliz que si él mismo recibiera elogios. Mengyao dio un pequeño mordisco. Su estómago, que antes estaba vacío, se llenó al instante. La sensación era extraña, pero no desagradable, simplemente rara. ¿Qué tal?, preguntó Chang'e de inmediato. Es aceptable. Tras haber probado unas frutas exquisitas, esta patata no podía considerarse sabrosa en comparación. Aparte de un ligero dulzor y ese indescriptible sabor a almidón, no tenía nada de especial. Pero el rostro de Chang'e se iluminó como si le hubiera dedicado el mayor de los elogios. ¿Verdad? Además son muy saciantes. Puedes comerte uno y estar satisfecho durante horas. Mengyao asintió cortésmente, aún tratando de asimilar la extraña textura. Punto de vista. Alexei, tras asegurarse de que sus discípulos más jóvenes estuvieran bien alimentados, Alexei se dirigió directamente a la granja de la mafia que se encontraba debajo de su casa. Anoche fue la primera vez que la trituradora funcionó a plena capacidad. Mentiría si dijera que no estaba emocionado por ver los resultados. En cuanto salió del bloque de agua en el fondo del pozo de caída, miró hacia la plataforma de recolección. Mierda. La plataforma estaba cubierta de desechos. Carne podrida, huesos, flechas, harina de huesos, todo esparcido por la zona en cantidades que hicieron muy feliz a su acaparador interior. Debía haber al menos 300 o 500 objetos en total. No se encontraron objetos que soltaran, lo cual era normal. Los esqueletos y zombis de las cámaras de reproducción eran unos auténticos tacaños. Seguía de pie a más de 24 bloques de la plataforma, lo que significaba que los monstruos seguían apareciendo y cayendo desde arriba. Cada pocos segundos, otro se precipitaba por el pozo y se estrellaba contra la piedra con un ruido sordo. Los objetos en este mundo tardaban unas 8 horas en desaparecer. Había estado ausente durante aproximadamente 10 horas, lo que significaba que solo había desperdiciado materiales equivalentes a unas 2 horas. Pérdidas totalmente aceptables. Y si realmente quería evitar que desaparecieran, solo tenía que recoger los objetos y volver a colocarlos.
El simple hecho de interactuar con ellos reiniciaba su temporizador de desaparición. Se acercó a la plataforma de recolección. En el instante en que estuvo a su alcance, todas las gotas dispersas comenzaron a fluir hacia él como limaduras de hierro hacia un imán, deslizándose por los huecos de los bloques y siendo absorbidas por su inventario. Mientras caminaba por la plataforma, cerraba cada trampilla para evitar que futuras criaturas cayeran al vacío. No tenía sentido desperdiciar puntos de experiencia. Para cuando llegó al final y revisó su inventario. Carne podrida 151, hueso 131, flecha 139, pólvora 105. En ese momento, lo único que realmente necesitaba eran huesos y flechas. La carne podrida era técnicamente comestible, pero sabía a basura, y la pólvora era inútil hasta que instalara un sistema adecuado para producir TNT. Desechó los materiales sobrantes en un cofre de almacenamiento y comenzó a subir la escalera de regreso hacia las cámaras de reproducción. Pensó que bien podría comprobar si había ocurrido algo interesante durante la noche. Estaba a unas 2 cuadras de distancia cuando escuchó un tintineo metálico proveniente del interior del área de desove. ¿Se cayó algo bueno? Agarró el borde del agujero de inspección que había dejado en la pared, uno por uno, y asomó la cabeza para ver mejor. 2 pares de cuencas oculares vacías lo miraban fijamente desde aproximadamente 1 metro de distancia. Ah, joder, tañido. Tañido. Al sonido de las cuerdas del arco al soltarse le siguieron inmediatamente 2 flechas que volaron hacia su cara a quemarropa. Alexei levantó bruscamente la mano para bloquear una flecha, que le atravesó el antebrazo. La segunda flecha le atravesó directamente el ojo derecho. Un dolor punzante le atravesó el cráneo. Su barra de salud cayó por debajo de la mitad al instante. La fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás y cayó de la escalera, precipitándose por el pozo. Chapoteo. Golpeó el bloque de agua en la parte inferior. No sufrió daños por la caída, gracias a la física de Minecraft. Permaneció allí tendido un segundo, aturdido, con una flecha clavada en el antebrazo y otra que sobresalía de la cuenca del ojo. Sukabliat, dijo, con la voz ligeramente amortiguada por el agua. Se puso de pie, con el agua escurriéndole por el cuerpo, y comprobó su estado de salud. Le quedaban 5 corazones. Las flechas seguían clavadas en su carne y, a juzgar por cómo parpadeaba su barra de salud, estaba sufriendo daños menores con el tiempo a causa de las heridas. Su primer instinto fue comer algo y recuperar la salud. Abrió su inventario. Estaba vacío. No había comida. Había dejado todo en los baúles de almacenamiento de arriba porque era un idiota. Tenía carne podrida y patatas crudas en su inventario, obtenidas de los monstruos, pero ni loco se las iba a comer. La carne podrida provocaba intoxicación alimentaria, y las patatas crudas eran solo un poco mejores. Bien, murmuró, sacando su arco. Lo haremos por las malas. Presionó una flecha y comenzó a subir de nuevo la escalera. Mientras subía, tensó el arco. No preguntes cómo se tensa un arco mientras se sube una escalera con una sola mano. En el juego funcionaba. Aquí también. La lógica de Minecraft era brillante. Hoy, estaba librando un auténtico duelo de tiro con arco contra estos esqueletos. Tensó la cuerda del arco al máximo. Una mira apareció justo delante de él, flotando en el espacio hacia donde apuntaba. Al llegar de nuevo al orificio de inspección, pudo ver las piernas de ambos esqueletos a través de la abertura. Estaban justo dentro, probablemente esperando para tenderle otra emboscada. Apuntó y disparó. Tuip. Golpeó al primer esqueleto en la pierna. El efecto de retroceso de su encantamiento puñetazo y lo lanzó hacia atrás 4 o 5 metros, y el encantamiento llama Ido prendió fuego al instante. Las llamas envolvieron todo el cuerpo del esqueleto. Se derrumbó en un montón, ardiendo. El segundo esqueleto reaccionó más rápido, alzando su arco. Ya estaba preparando otra flecha. Dispararon simultáneamente. La flecha del esqueleto le rozó el hombro. La flecha le dio en el pecho, pero este llevaba una coraza y unas grebas de hierro, así que no murió al instante. Volvió a disparar. Tuip. La segunda flecha impactó en el cráneo del esqueleto. Este se tambaleó, las llamas se extendieron por su armadura y finalmente se desplomó. Bajó el arco, respirando con un poco más de dificultad de lo normal. Su salud se había reducido a 4 corazones. Y para colmo, ni la coraza ni las grebas de hierro se habían caído. Había recibido 2 flechazos en vano. Se introdujo completamente en la cámara de desove. Lo extraño era que, a pesar de tener una flecha clavada en la cuenca del ojo, su visión era perfecta.
Recogió los huesos y los restos de flechas de los esqueletos y luego regresó hacia el túnel de salida. Necesitaba subir y comer algo antes de desangrarse por las heridas. Estaba a mitad del túnel cuando oyó pasos que se acercaban desde la otra dirección. Un instante después, una figura dobló la esquina. Ian se detuvo en seco al verlo, con los ojos muy abiertos. Su mirada se clavó en Alexei. La mitad de su cuerpo estaba manchada de rojo. La sangre empapaba su túnica desde la herida del brazo y goteaba sin cesar de la flecha que sobresalía de la cuenca de su ojo. Alexei. Oh, hola. Levantó el brazo a modo de saludo. ¿Qué haces aquí abajo? Recorrió la distancia que los separaba de un solo paso, con una energía espiritual que emanaba de sus manos. Antes de que él pudiera protestar, presionó la palma de su mano contra su brazo, y la hemorragia cesó de inmediato. La flecha seguía allí, pero el flujo de sangre cesó. Gracias. No hables. No te muevas. Alexei parpadeó, o lo intentó. La flecha en su ojo le dificultaba el parpadeo. La energía espiritual de Ian fluyó a través de la herida en su brazo. La flecha tembló y luego se deslizó suavemente, disolviéndose en motas doradas mientras su ki la consumía. La herida se cerró tras ella, dejando solo una fina cicatriz. El problema del ojo era completamente distinto. Se quedó mirando la flecha que sobresalía de la cuenca de su ojo izquierdo. El asta había entrado por el ojo y salido por la parte posterior del cráneo. En teoría, debería estar muerto. El hecho de que estuviera de pie, hablando y aparentemente bien era imposible. La flecha claramente había penetrado en su cerebro. Si ella lo sacara, él moriría. Sin duda. Vale, esto parece peor de lo que es. Te dije que no hablaras. Espetó Ian. Tenía los ojos un poco demasiado abiertos y la respiración un poco acelerada. Estaba al borde del pánico. Alexei se sentía mal. No había querido asustarla. Probablemente, toda la situación era bastante aterradora desde su perspectiva. Mientras ella aún intentaba averiguar cómo extraer la flecha de forma segura, él extendió la mano y agarró el astil. Espera, no lo hagas. Lo arrancó de un tirón. ¡Ay! Vale, sí, eso dolió. Se tanteó el agujero de la cabeza a modo de prueba. Su dedo entró unos 2 centímetros antes de encontrar algo blando. Qué raro. Ian parecía a punto de desmayarse. Intentó volver a insertar la flecha por el mismo camino, pero Ian le agarró la muñeca y le presionó la herida con la otra mano. Una energía espiritual brotó de su palma y penetró en su cráneo, una luz dorada envolvió la herida. Podía sentir cómo su fuerza vital se desvanecía. Lo único que podía hacer era ralentizarlo, mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. No te preocupes, dijo Alexei con una leve sonrisa. ¿Podrías traerme la manzana del cofre? La fruta dorada que está en el marco de exhibición encima de los cofres del tesoro. ¿Manzana? Deja de decir tonterías. Necesitas una curación adecuada, no fruta. Incluso si es una fruta espiritual, estás perdiendo demasiada sangre. Su salud había disminuido a 3 corazones y seguía bajando. La energía espiritual de Ian había reducido la pérdida de 1 punto de vida por segundo a aproximadamente 1 punto de vida cada 15 segundos, pero aún así, era una cuenta regresiva hacia la muerte. Alexei pudo ver el pánico en sus ojos. Ella realmente creía que se estaba muriendo. Y técnicamente así era, pero él tenía una solución. Esa fruta es especial, dijo con la mayor calma posible. Me curará por completo. Créeme. Alexei, por favor, solo dame la manzana. Ian lo miró fijamente por un instante, debatiéndose entre creerle y pensar que había delirado por la pérdida de sangre. Pero finalmente, asintió. No te mueras. Volveré enseguida. Ella liberó la energía curativa que mantenía su herida, la cual inmediatamente comenzó a sangrar de nuevo, y corrió de regreso por el túnel hacia su casa, ubicada sobre la granja de la mafia. Alexei presionó su mano contra el agujero en su cabeza. 2 corazones y medio ahora. Esto era peligrosamente arriesgado. Podía oír los pasos de Ian resonando por el sistema de túneles, moviéndose rápidamente. Luego, silencio durante unos segundos. Después, los pasos volvieron, aún más rápido que antes. Dobló la esquina, ligeramente sin aliento, sosteniendo la manzana dorada con ambas manos. En el instante en que Alexei lo vio, sintió una oleada de alivio. Pero Ian se había detenido. Estaba mirando fijamente la fruta que tenía en las manos. Esta fuerza vital, susurró. ¿Qué es esta fruta? La manzana dorada irradiaba una energía tan densa que era visible incluso sin la capacidad de percibirla.
La fuerza vital que emanaba de ella era abrumadora, como sostener un pedazo del mismísimo sol. Algo que me arregle el cerebro, dijo Alexei, extendiendo la mano para cogerlo. ¿Me lo puedes dar? Ian se lo entregó, aún con expresión de asombro. ¿De dónde sacaste algo así? Jamás había sentido nada remotamente parecido. Ni siquiera las frutas espirituales de nivel celestial poseen tanta vitalidad. Lo encontré, dijo Alexei, lo cual era técnicamente cierto. Lo había encontrado. Los detalles no importaban en ese momento. Mordió la manzana. Una luz dorada brotó de su cuerpo, tan brillante que Ian tuvo que cubrirse los ojos. La herida en su cabeza se cerró en segundos, la carne se suturó, el hueso se regeneró e incluso su ojo reapareció de la nada. El agujero en su brazo desapareció sin dejar rastro. Su barra de salud volvió a llenarse. El sangrado cesó y el dolor desapareció. En cuestión de segundos, se curó por completo. Ni siquiera le quedó una cicatriz. Ian bajó la mano lentamente, mirándolo fijamente. ¿Cómo te sientes? Preguntó ella. Alexei flexionó los dedos, estiró los hombros y tocó el lugar donde la flecha se le había clavado en el cráneo. Perfecto, dijo con sinceridad. Como si nunca hubiera pasado. Ian extendió la mano y la apoyó contra su frente, comprobando su fuerza vital con su sentido espiritual. Sus ojos se abrieron aún más. Tu vitalidad se ha recuperado por completo. No, ha superado la recuperación. Está desbordante. Eso no debería ser posible con una sola fruta, por muy potente que sea. Ella retiró la mano, mirándolo. ¿Qué es exactamente una manzana? Una fruta muy buena, dijo Alexei, y era cierto. Ya te dije que funcionaría. Podrías haber muerto. Si esa manzana no hubiera funcionado, pero funcionó. Le dedicó una sonrisa que esperaba que la tranquilizara. ¿Ves? Todo está bien. Ian parecía querer discutir con él, o tal vez sacudirlo. En cambio, simplemente lo abrazó, lo cual fue algo inesperado. No vuelvas a hacer eso, dijo en voz baja. Alexei le dio una palmadita torpe en la espalda. Trabajaré en eso. Tras un instante, lo soltó, retrocedió y se secó las lágrimas rápidamente. Entonces pareció recordar por qué había venido. Bien. Vine a hablar sobre los planes para el jardín de hierbas. Pero quizás deberíamos hacerlo en algún lugar con menos sangre en las paredes. Sí, probablemente sea una buena idea. Regresaron juntos por el túnel. 42. Experimentos con píldoras. Alexei y Ian lograron regresar a la superficie de la granja de la mafia, emergiendo bajo la brillante luz del sol de la tarde. Ian no dejaba de mirar el lugar donde había estado la herida de flecha en su cabeza. Entonces, dijo ella mientras caminaban hacia el patio principal, el jardín de hierbas. De acuerdo. Alexei estaba más que contento de cambiar de tema y dejar de lado su experiencia cercana a la muerte. ¿Querías hablar sobre posibles lugares para plantar? Sí, lo hice. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Pero primero, creo que Kingsue necesita saberlo. Señaló vagamente su cabeza. ¿Es eso realmente necesario? Ella es tu supervisora directa. Y, lo que es más importante, se preocupa por ti. Si algo así vuelve a suceder y ella no sabe que puedes curarte por ti misma, entrará en pánico. O peor aún, intentará algo desesperado que podría empeorar la situación. Era un argumento válido. Encontraron a Kingsue en el patio principal, supervisando a Meng Yao y Changli. Ella levantó la vista al verlos acercarse, pero en el instante en que su mirada se posó en las túnicas ensangrentadas de Ian, entrecerró los ojos. Su atención se centró inmediatamente en Alexei. ¿Qué pasó? Un accidente durante el entrenamiento, dijo rápidamente. Ya estoy bien. Le dispararon una flecha en el ojo y en el brazo, dijo Ian, contradiciendo por completo su intento de minimizar la situación. La flecha le atravesó el cerebro y salió por la parte posterior del cráneo. La expresión de Kingsue cambió. Estoy bien, repitió Alexei, remangándose la manga para mostrar la piel intacta donde había estado la herida de la flecha. ¿Lo ves? Ni siquiera una cicatriz. Kingsue recorrió la distancia que los separaba en 2 pasos, le agarró la cara y giró la cabeza para examinar dónde debería haber estado la herida en el ojo. ¿Cómo? Preguntó en voz baja. Eso es lo que tenemos que discutir, dijo Ian. Preferiblemente en un lugar privado. Kingsue se dirigió a los 2 discípulos más jóvenes. Meng Yao, Changli. Continúen con sus ejercicios. Regresaremos en breve. No esperó respuesta antes de guiar a Alexei y a Ian hacia sus aposentos personales.
Una vez dentro, con la puerta cerrada, Kingsue se giró para mirarlos con los brazos cruzados. Explicar. Alexei intercambió una mirada con Ian, quien asintió en señal de apoyo. Era su responsabilidad explicar ese lío. Vale, ¿sabes que tengo todo ese asunto de la comida? ¿Donde puedo producir cantidades ridículas de frutas espirituales y otros suministros? La expresión de Kingsue no cambió. Continúa. Parte de esa misma habilidad incluye algunos objetos curativos realmente potentes, como esa fruta dorada que Ian tuvo que recuperar de mi almacén. Mientras tenga acceso a comida y mi hambre se mantenga, puedo recuperarme de prácticamente cualquier herida. En su mayor parte era cierto. La manzana dorada lo había curado en segundos, y en Minecraft, mientras tu barra de hambre estuviera llena, regeneraba salud automáticamente. Simplemente omitía algunos detalles. ¿Alguna herida? Repitió Kingsue lentamente. Te dispararon en el cerebro. Sí, y la fruta dorada lo solucionó. Eso es lo que hace. Se encogió de hombros. Sé que suena absurdo, pero ya has visto algunas de las otras cosas que puedo hacer. Esto es solo una parte del paquete. Ian intervino para corroborarlo. Lo vi con mis propios ojos. En el instante en que consumió esa extraña fruta que él llama manzana, una luz dorada brotó de su cuerpo y todas sus heridas desaparecieron. Su cuerpo se recuperó por completo en segundos. Jamás había presenciado una recuperación semejante, ni siquiera con píldoras curativas celestiales. Manzana, Kingsue guardó silencio durante un largo instante, con la mirada fija en Alexei. ¿Hay limitaciones? Preguntó finalmente. Sí, de hecho, dijo Alexei, pensando en esto durante el camino. Necesitaba darles una debilidad que pareciera razonable sin revelar todo su potencial. La curación está ligada a mí, llamémosla mi plenitud. Mientras esté bien alimentado, me recupero rápidamente. Pero si realizo actividad física intensa o sufro daño, esa plenitud se agota más rápido de lo normal. Si hubiera intentado curarme de forma natural, una herida en el cerebro probablemente habría agotado mis reservas por completo. Por eso necesitaba la manzana dorada. Me proporcionaba una recuperación instantánea y completa, independientemente de mi estado. Kingsue procesó esta información. Entonces, en una situación de combate prolongado, si sufres lesiones continuas mientras luchas, mi capacidad de curación disminuiría a medida que mis reservas se agotaran. Sí. Eso se parecía bastante a cómo funcionaba el juego. Si tenías poca hambre, no regenerabas salud. Es poderoso, pero no ilimitado. Kingsue finalmente descruzó los brazos, aunque su expresión seguía siendo seria. Esta habilidad tuya es una bendición y una maldición. Significa que puedes sobrevivir a situaciones que matarían a cualquier otra persona. Pero también significa que podrías volverte imprudente, confiando demasiado en tu capacidad de recuperación. No soy tan estúpido, protestó Alexei. He oído que metiste la cabeza por un agujero para mirar esqueletos hostiles a quemarropa. Vale, fue una tontería. Pero he aprendido la lección. Asegúrate de que lo hagas, la voz de Kingsue se suavizó un poco. Me alegra que puedas recuperarte de esas heridas. Pero no te acostumbres a necesitarlo. Créeme, que te disparen en el ojo duele muchísimo, incluso si me recupero. Estoy muy motivado para evitar que eso vuelva a suceder en el futuro. Algo en la postura de Kingsue se relajó al oír eso. Bien. Ian se aclaró la garganta. Hay algo más que debemos discutir. Esta habilidad curativa debe quedar entre nosotras tres. Y posiblemente con el maestro de la secta, si necesitas saberlo. Pero más allá de eso, de acuerdo, dijo Kingsue de inmediato. Una información como esta te convertiría en un objetivo. Ya sea para aquellos que quisieran explotar esa habilidad o para aquellos que la vieran como una amenaza. Alexei asintió. Ya había planeado mantenerlo en secreto. Cuanta menos gente supiera de sus habilidades, más seguro estaría. Ahora empezaba a preguntarse si debía tener planes de respaldo. ¿Y si ocurría algo que la manzana dorada no pudiera solucionar? ¿Y si necesitaba curación de emergencia cuando estuviera lejos de sus provisiones? Su mente divagó hacia dos objetos que había estado considerando fabricar: el tótem de la inmortalidad y el ancla de reaparición. En el juego original, el tótem de la inmortalidad solo podía ser obtenido por un invocador. Sin embargo, con la expansión More Crafting, podía crearse con 2 bloques de oro, 2 esmeraldas y 3 lingotes de oro. En el juego, al sostenerlo en la mano, prevenía la muerte una vez, activando un efecto instantáneo de curación total y resurrección. El problema era el peso.
Según sus cálculos, un tótem completamente elaborado pesaría alrededor de 46 toneladas. Un poco difícil de transportar con naturalidad. El ancla de reaparición era más práctica en algunos aspectos, ya que permitía establecer un punto de reaparición en cualquier lugar, no solo en una cama. Sin embargo, requería materiales de las fortalezas del Nether, y él aún no había descubierto cómo acceder al Nether en este mundo. Aún así, valía la pena tener en cuenta ambas opciones para el futuro. ¿Alexei? La voz de Kingsuelo sacó de sus pensamientos. ¿Me estás escuchando? ¿Perdón, qué? Le pregunté si sentía alguna secuela de la lesión. Desorientación, problemas de memoria, cualquier cosa inusual. No, estoy bien. La manzana lo curó todo. Se tocó la sien. Mi cerebro funciona perfectamente. Bueno, también como siempre. Kingsueno pareció divertirse con la broma. Sin embargo, quiero que me informe de inmediato si experimenta algún síntoma tardío. Las lesiones cerebrales pueden ser impredecibles. Servirá. La conversación sobre el jardín de hierbas había ocupado casi toda la tarde, pero cuando terminaron, ya tenían un plan bien definido. Ian se disculpó para ir a buscar algo antes de empezar a plantar, y Alexei regresó a su casa para revisar algunas cosas. Cuando Ian regresó, llevaba una caja de jade. Alexei la miró con interés. Dado todo lo que había salido de las cajas últimamente, sus expectativas habían aumentado considerablemente. ¿Qué hay dentro? Hierbas medicinales para fortalecer el cuerpo, para Mengyao y Chang'e, dijo Ian. Ah. Intentó no parecer decepcionado, algo que, al parecer, le salió estrepitosamente mal. Ian le dirigió una mirada inexpresiva. Pensaste que era comida. No hice. Lo hiciste. Sigamos adelante. Tomó la caja de jade y examinó su contenido. 20 y tantas variedades de hierbas medicinales, todas cuidadosamente conservadas, que presumiblemente requerirían semanas o meses de cultivo paciente en circunstancias normales. ¿Cuánto necesitan Mengyao y Chang'e? Suficiente para al menos 3 ciclos de tratamiento completos cada uno. El proceso de adaptación al cuerpo es gradual. Alexei abrió su inventario y examinó el contenido. Más de 180 huesos estaban cuidadosamente apilados, recolectados de la granja de monstruos. Una vez molidos hasta convertirlos en harina de huesos, producirían al menos 500 usos de fertilizante de crecimiento instantáneo. Eso fue más que suficiente. Dame una hora. Las parcelas de cultivo ya existentes provenían de su negocio de fruta azucarada, y la mitad de ellas habían permanecido vacías desde la última cosecha. Plantó las más de 20 variedades de hierbas en secuencia, y luego fue abonando las hileras con harina de huesos. Ian se había acomodado en la rama de uno de los melocotoneros eternos cercanos para observar, lo cual estaba bien hasta que empezó a comer. Ya casi se acaban, dijo, masticando un melocotón con satisfacción. Voy a necesitar al menos 3 más. Alexei miró el árbol. Luego el melocotón que ella sostenía en la mano, al que solo había dado un mordisco. Finalmente, volvió a observar la hilera de hierbas medicinales que esperaban ser fertilizadas. Acabas de empezar con eso. Como rápido. Extendió la mano con expectación. Bien. Tomó un desvío, aplicó harina de huesos al melocotonero 4 veces seguidas hasta que aparecieron nuevos frutos, y luego volvió a las hierbas. Detrás de él, podía oír a Ian emitiendo sonidos de satisfacción mientras utilizaba sus provisiones. Kingsue, sentada a pocos metros de distancia con su propio melocotón, aún no había llegado ni a la mitad del suyo. El proceso de preparación de la harina de huesos duró casi 1 hora. Al terminar, tenía una buena cantidad de hierbas para fortalecer el cuerpo, cuidadosamente apiladas en uno de sus cofres de almacenamiento, listas para usar siempre que Mengyao y Chang'e las necesitaran. El cofre mantendría todo fresco indefinidamente. El método de conservación de la caja de jade que usaban las sectas de cultivo estaba bien, supuso. Pero, con suerte, solo contenía 10 objetos y requería una infusión constante de energía espiritual para mantenerse. Su cofre, en cambio, contenía cientos de objetos y no requería nada. Algunas cosas en este mundo simplemente estaban al revés. Mientras él trabajaba, Ian había traído su pequeño horno portátil de donde quiera que se hubiera estado hospedando y lo había colocado cerca, y ahora estaba inmersa en el proceso de refinar píldoras. El horno gris verdoso era una hermosa pieza de artesanía, compacto y claramente usado, y el olor que emanaba de él era agradable, nada parecido a los desastres químicos que Alexei había imaginado que produciría la alquimia.
Sentía curiosidad por el proceso, pero sabía que no debía interrumpir a alguien que trabajaba con fuego y sustancias mágicas concentradas. Había aprendido esa lección viendo accidentes en laboratorios de química en Internet. En cambio, volvió a dedicarse a ampliar el sistema de cuevas subterráneas y a cocer ladrillos de piedra. Los ladrillos de piedra no necesitaban ser modificados para Minecraft, solo servían para pavimentar. Cualquier superficie cubierta con los bloques adecuados impedía la aparición de criaturas, que era precisamente el objetivo. Más adelante, cuando tuvo un generador de adoquines funcionando correctamente, pudo producir el material en grandes cantidades sin malgastar su valiosa experiencia. El trabajo repetitivo de cortar y cocer piedra le daba tiempo para pensar. El problema de las hierbas estaba resuelto. La granja de monstruos estaba en marcha. La ampliación de la cueva iba según lo previsto. Lo que necesitaba era más experiencia. Y más zombies. Y posiblemente una bruja, pero ese era problema del universo, no suyo. Pasó una semana. Kingsue había dejado de presionar discretamente a Alexei para que sintiera el ki. Desde la perspectiva de Alexei, esto representó una mejora significativa en su calidad de vida. Nunca antes había sido capaz de percibir nada, y pasar horas meditando mientras todos esperaban a que lograra algo que era incapaz de hacer se había vuelto incómodo. Tras la conversación en la que él le explicó su capacidad curativa, Kingsue sacó sus propias conclusiones. Si podía recuperarse de heridas mortales con una nutrición adecuada, entonces las preocupaciones sobre su esperanza de vida que la habían motivado a insistir en el cultivo carecían prácticamente de sentido. Aunque no lo había dicho explícitamente, había empezado a prolongar sus propias sesiones de cultivo en lugar de supervisarlas de él. Eso le venía de maravilla a Alexei. Tenía cosas más productivas que hacer. Chang'e había logrado percibir el ki con éxito hacía 2 días. Inmediatamente después, fue a casa de Alexei y le contó con detalle la revelación, acompañada de muchos gestos con las manos y lo que Alexei interpretó como descripciones de luces de colores. El contenido de la experiencia le resultó un tanto incomprensible, ya que no tenía ninguna referencia personal sobre cómo se sentía percibir la energía espiritual. Pero Chang'e estaba claramente emocionado. Entonces Alexei le dijo que eso era bueno y le obsequió una docena de frutas nube esmeralda para la ocasión, las cuales Chang'e aceptó con la reverencia de quien recibe reliquias sagradas. Las frutas estaban lo suficientemente ácidas como para que su rostro pusiera caras curiosas, pero se las comió todas y le dio las gracias a Alexei 3 veces, así que, al parecer, el trato valió la pena. La primera fase de la ampliación de la cueva se completó. La sección recién excavada extendió la plataforma de la granja de animales existente 50 metros en sentido horizontal y 8 metros en sentido vertical, formando una vasta cámara subterránea. Pilares de soporte, colocados a intervalos de 10 metros, reforzaban el techo e impedían el derrumbe de la piedra no asimilada que se encontraba encima. Con el tiempo, esta zona albergaría un poblado en toda regla, con golems de hierro incluidos. Por ahora, solo era un gran espacio vacío con una buena integridad estructural. El número de aldeanos zombies había llegado a 5. A excepción de un carnicero, el resto seguían desempleados, deambulando sin rumbo por la zona de espera designada y chocando ocasionalmente contra las paredes. La bruja que necesitaba para ciertos ingredientes de pociones aún no había aparecido, pero así era la generación de monstruos. Funcionaba cuando funcionaba. En general, Alexei estaba progresando. Simplemente no tan rápido como él quería. Lo que estaba haciendo en ese preciso instante, de pie en la plataforma de recolección de la granja de monstruos con la mirada fija en su barra de experiencia, era algo para lo que había estado preparándose durante 3 días. En su mano libre sostenía un pequeño ataúd negro. Lo reconoció inmediatamente como un tesoro mágico. Era un artefacto del mundo del cultivo, diseñado para almacenar y canalizar energía espiritual y producir diversos efectos. La cuestión era si sería capaz de asimilarlo. Los materiales comunes e incluso la materia biológica de este mundo podían convertirse en bloques y objetos de Minecraft mediante la infusión de experiencia. Sin embargo, los tesoros mágicos eran fundamentalmente diferentes. Poseían sus propias estructuras internas, sus propios encantamientos y sus propias firmas energéticas distintivas. Nivel 28. Nivel 29 se centró en la sensación de tirón que asociaba con los intentos de asimilación exitosos. Aún no. Nivel 29. Nivel 30 lo intentó de nuevo. Seguía sin funcionar, pero algo se sentía diferente. El borde de algo, como una frecuencia a la que casi podía sintonizar.
Nivel 30, nivel 31. Una leve sensación de tirón provino del ataúd. No esperó. Inmediatamente, vertió su experiencia en él. Orbes de experiencia surgieron de su palma en un denso remolino, una luz amarillo-verdosa envolvió el ataúd tan completamente que apenas podía ver el objeto en sí. La sensación era extraña. Pasaron 3 minutos. Cuando la luz se desvaneció, el ataúd que sostenía en la mano lucía idéntico a como era antes. Pero en su superficie aún se apreciaba el sutil brillo característico de los encantamientos de Minecraft. Y al mismo tiempo, como si un archivo se hubiera cargado directamente en su cerebro, supo exactamente cómo usarlo. Vale, dijo en voz alta. Eso es nuevo. Había esperado extraer libros encantados de la asimilación. En cambio, había obtenido algo considerablemente más interesante. En realidad, podría usar un artefacto mágico del mundo del cultivo. Si la asimilación funcionó con este ataúd, podría funcionar también con otros tesoros mágicos. Lo que significaba que su acceso a los sistemas de poder de este mundo no era tan limitado como había supuesto. Iba a tener que examinarlo con más detenimiento. Pero primero, miró el ataúd que tenía en la mano. Había 2 funciones documentadas. Ataúd del espíritu negro. Supresión segundo sellado espiritual segundo circuito de energía espiritual y captura. Lanza el ataúd para contener a un objetivo. Combate. Lanza el ataúd como un proyectil de alto impacto. En la plataforma de recogida, a unos 4 metros de distancia, había un zombi medio muerto que se movía de un lado a otro. Primero, realiza una prueba de captura. Movió la muñeca y arrojó el ataúd. Se deslizó por el aire, dando vueltas sin control, y luego se expandió en pleno vuelo, pasando del tamaño de la palma de la mano a unos 3 metros de altura en cuestión de segundos, y aterrizó en el suelo de piedra de la plataforma de recogida. El ataúd permanecía en posición vertical. El zombi lo miró. El ataúd no se movió. El zombi perdió el interés y se alejó arrastrando los pies. Alexei se quedó mirando el ataúd. Entonces, eso es un fracaso. Se acercó para recogerlo. Fue entonces cuando descubrió el segundo problema. Tenía instrucciones en la cabeza para desplegar el ataúd. Sin embargo, no tenía ninguna instrucción para recuperarlo. Se quedó de pie frente al ataúd de 3 metros y lo contempló detenidamente. No pasó nada. Intentó orientar su experiencia hacia ello. Nada. Agarró el lateral del ataúd y tiró. Era como intentar mover un edificio. Dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Así que no regresa. Es una información fantástica haberla descubierto después de haberla desplegado. Probó con su pico. La herramienta se registró, sintió la retroalimentación habitual al minar, y luego no pasó nada. El ataúd era completamente inmune a ser excavado. Hacha. El mismo resultado. Pala. El resultado fue el mismo, y francamente, ya lo sabía. Se quedó allí un momento, mirando el siniestro ataúd que ahora estaba instalado en medio de su zona de reunión para la mafia, y aceptó que necesitaba ayuda externa. King Xue llegó 4 minutos después de que él enviara el mensaje. Evaluó la situación. ¿No se retraerá? No parece que yo tenga esa función, dijo Alexei. Observó el ataúd por un instante y luego hizo un gesto con 2 dedos. El ataúd se encogió al instante, reduciendo su tamaño de 3 metros al de la palma de la mano en menos de un segundo, y flotó de vuelta a la mano de Alexei. Lo atrapó e inmediatamente comprobó su resistencia. 57 de 60. ¿Cómo estás usando eso sin energía espiritual? Preguntó King Xue, examinándolo. Lo asimilé, dijo Alexei con sencillez. Es el mismo proceso que uso con los materiales. Parece que también funciona con los artefactos mágicos. King Xue guardó silencio durante un largo rato. ¿Y eso te daba control total sobre las funciones del tesoro? La mayoría, al parecer. Miró el ataúd. Todavía estamos ultimando algunos detalles. Parecía que quería insistir, pero decidió dejar la conversación para más adelante. Déjame ver si lo usas correctamente. ¿La función de combate? Si ya has probado la función de captura, sí. Seleccionó un tramo de muro de piedra sin asimilar, a unos 10 metros de distancia, y arrojó el ataúd. El lanzamiento en sí no tuvo nada de especial. Fue simplemente un movimiento por encima del hombro. Pero lo que sucedió después no fue algo insignificante. El ataúd impactó contra el muro de piedra con un sonido similar al de un cañonazo. La onda expansiva del impacto se propagó por la plataforma con tal fuerza que Alexei retrocedió involuntariamente un paso. Una grieta se extendió desde el punto de impacto en 3 direcciones.
Y, lo más impactante, un tercio del ataúd se había incrustado directamente en la roca sólida. Toda la plataforma de la granja de monstruos sonó como una campana durante varios segundos. Alexei se quedó mirando el agujero en la pared. Esperaba una bolladura, tal vez una grieta. La piedra no estaba asimilada, lo que significaba que, según cualquier criterio razonable, era roca sólida y normal. Eso no es lo que esperaba. Eso está en el límite de la producción de un tesoro de nivel profundo de grado inferior, murmuró Kingsue. Y, sin embargo, ella no había percibido ningún poder espiritual en él. Con el mismo gesto casual de los dedos, volvió a coger el ataúd, y este voló de vuelta a su mano. Alexei comprobó la durabilidad. 47 de 60. Un lanzamiento de combate había costado 10 puntos. Con 10 puntos por lanzamiento y 47 puntos de durabilidad restantes, le quedaban 4 lanzamientos antes de que necesitara reparación. 6 para alcanzar la durabilidad máxima si no hubiera desperdiciado los 3 en el intento fallido de captura. Con Kingsue aún presente, decidió realizar una última prueba al ataúd antes de descartarlo por completo. Liberó a un zombi de la zona de contención y lo dirigió hacia una sección abierta del suelo de la granja de la mafia. Entonces le arrojó el ataúd. El ataúd se expandió en pleno vuelo y golpeó al zombi con el mismo impacto similar al de un cañón que había presenciado antes. El zombi salió despedido hacia atrás, con un brazo doblado en un ángulo incorrecto y la piel verde grisácea desgarrada sobre su hombro. Y luego volvió a levantarse. Volvió a lanzar el ataúd. El zombi cayó, se levantó, ahora sin parte de la oreja y con un líquido oscuro que le salía de una herida en la frente. Tercer lanzamiento. Todavía no está muerto. Recuperó el ataúd, a través de Kingsue, ya que aún no tenía la función de teletransportación, se acercó al zombi y acabó con él con 2 golpes de su espada. Se apartó y evaluó la situación. Es completamente inútil. Kingsue lo miró y señaló. Tiene capacidad de supresión. Lo cual también tiene un barco de madera. Dio la vuelta al ataúd entre sus manos. La supresión funciona, lo admito. Lo lanzas y sujeta algo. Pero un barco hace lo mismo, pesa mucho menos y no requiere que un cultivador lo traiga de vuelta cuando se me olvida. La expresión de Kingsue cambió ligeramente. Comparaste un artefacto mágico de nivel profundo con un barco de madera. Así es, confirmó con una sonrisa. Y el barco está ganando. Se quedó callada un momento, decidiendo si valía la pena hablar del tema. No lo valía. Lo dejó pasar. La aplicación a distancia demostró una clara fuerza destructiva, dijo en cambio. El arco hace lo mismo a distancia, desde más lejos, y no se clava en la pared después de cada disparo. Miró el ataúd una vez más. Es impresionante para lo que es. Simplemente no me sirve para lo que necesito. Lo que necesitaba era control de masas, daño sostenido y alcance. El ataúd le ofrecía 6 lanzamientos por encuentro de combate antes de necesitar reparación, además de una capacidad de supresión que podía replicar con herramientas de madera básicas. Sostuvo el ataúd en la palma de su mano y pensó la palabra con claridad. Deconstruir. La familiar sensación recorrió su brazo al activarse la habilidad. El ataúd comenzó a desmoronarse. Sus encantamientos se disolvieron en flujos de datos que regresaron a su sistema, mientras que su forma física se desintegró en componentes que se guardaron ordenadamente en su inventario. Palo de madera del espíritu negro 3 Libro encantado 1 Los palos de madera del espíritu negro no tenían otra descripción que su nombre, igual que antes, cuando intentó analizar el material del ataúd. Fuera lo que fuese, no aparecía en ninguna base de datos de materiales de Minecraft a la que pudiera acceder. Los guardó en su inventario para experimentar con ellos más adelante. El libro encantado era un asunto completamente distinto. Casi soltó alguna tontería al leer su contenido. Libro encantado. Supresión segundo sellado espiritual segundo circuito de energía espiritual y los 3 encantamientos provenían del mundo de cultivo. Ninguno existía en la versión original de Minecraft. Sabía que el proceso de asimilación podía extraer propiedades de encantamiento de los artefactos mágicos, pero no había comprobado si esos encantamientos extraídos podían aplicarse a otros objetos. Aparentemente sí podían. Ya se estaba moviendo hacia el yunque antes de haberlo decidido conscientemente. El yunque estaba en la plataforma de la granja de monstruos, donde lo había reubicado semanas atrás por comodidad. Colocó el libro encantado en una ranura y la espada de oro rosa con grabado místico en la otra, y abrió la vista previa. Coste del nivel. 18 Espada de oro rosa con grabados místicos.
Circuito de energía espiritual y nitidez. Cuarto, desarmar. Tercero, reparación de automóviles y +6, 1+5, daño de ataque. Las habilidades supresión segundo y sellado espiritual segundo no podían transferirse a una espada, lo cual era lógico, ya que eran habilidades de contención, no de combate. Sin embargo, la mejora del circuito de energía espiritual de IA segundo se aplicaría sin problemas en 18 niveles. Tras el proceso de asimilación, contaba con la experiencia justa para hacerlo. Y no tenía ni idea de lo que realmente hacía el circuito de energía espiritual. Aparecía en las estadísticas de su espada como un encantamiento pasivo. Por lo que él sabía, podría no tener ningún efecto, o podría estar haciendo algo crucial que simplemente no había podido medir. Gastar 18 niveles en una mejora misteriosa parecía una mala gestión de recursos. Recuperó la espada y guardó el libro encantado. Luego se dirigió de nuevo hacia la zona donde aparecían los monstruos. Alexei aún conservaba 11 artefactos mágicos en su cofre que no podía asimilar. 9 provenían del anciano y los 2 restantes del hombre de aspecto enfermizo, que probablemente sufría de insuficiencia hepática. Para cuando la luz que entraba por las rejillas de ventilación del techo se fue atenuando al anochecer, su barra de experiencia había subido al nivel 25. Se detuvo y se quedó mirándolo fijamente. Todavía no era suficiente. O al menos, sospechaba que no lo era, porque cada intento que hacía por asimilar alguno de los artefactos mágicos restantes no daba resultado. Repasó lo que sabía. El ataúd había sido un artefacto de nivel profundo. Los demás eran claramente más débiles. No deberían requerir el nivel 30, ¿verdad? Abrió las trampillas en el suelo donde aparecían los monstruos, puso la plataforma en modo de recolección automática y comenzó a caminar de regreso hacia el pasaje de salida. Llegó aproximadamente a 3/4 partes del camino antes de detenerse. Estar de pie en el pasillo con 25 niveles de experiencia acumulada sobre él le resultaba profundamente incómodo. No tenía ninguna razón lógica para esa sensación, lo que la hacía aún más molesta. Era el mismo impulso que lo llevaba a guardar la partida antes de tomar decisiones importantes en el juego. Se dio la vuelta. Algo en la sala de alquimia de Ian le había estado inquietando desde que ella lo sacó. Un pequeño horno para píldoras. Si los artefactos de nivel superior necesitaban 30 niveles para asimilarse, tal vez el de nivel inferior tenía un umbral más bajo. Regresó por el pasaje subterráneo, atravesó su casa y se dirigió al jardín de hierbas. La sala de alquimia era una habitación más pequeña que Ian había empezado a usar tras trasladar su trabajo desde su antigua residencia. Había mencionado que la ventilación era mejor allí, aunque él prefirió no detenerse en qué tipo de alquimia requería tales precauciones. Abrió la puerta con cuidado. La habitación estaba bien iluminada y repleta del equipo de Ian. Estantes de secado cubrían las paredes y bandejas de clasificación descansaban sobre mesas cercanas. Los materiales de consulta estaban apilados de forma ordenada y cuidadosa. En un rincón se encontraba el pequeño horno portátil que usaba para el trabajo de campo, ahora frío y silencioso. Ian no estaba allí. Alexei observó la habitación por un momento. Luego localizó el pequeño horno de color azul grisáceo sobre la mesa de preparación de jade, lo cogió y se sentó en el cojín de meditación de Ian. Horno de pastillas de bronce. Bloqueo de energía espiritual segundo. Se quedó mirando la única entrada de encantamiento durante unos segundos. ¿Bloqueo de energía espiritual? Dijo a la habitación vacía. ¿Por qué suena esto como un efecto negativo? Su durabilidad se había reducido a unos 30 grados, lo que significaba que se había usado mucho y se acercaba al final de su vida útil. Según los estándares de cultivo, este artículo era desechable. Se centró en la prueba de tracción. Y ahí estaba, tenue, pero presente. El horno de baja calidad se encontraba en un estado asimilable. No perdió el tiempo deliberando. Orbes de experiencia se extendieron en espiral desde su palma, envolviendo el horno en un lento vórtice de luz amarillo-verdosa. El proceso de asimilación del ataúd había durado 3 minutos. Este tardó poco más de 2, ya que el grado inferior requería menos esfuerzo para su integración. Cuando la luz se desvaneció, el horno lucía idéntico. Excepto por un tenue brillo púrpura en su superficie y la sensación de que él sabía exactamente cómo usarlo. Horno de pastillas de bronce. Bloqueo de energía espiritual segundo el nombre y el encantamiento eran los mismos que antes. Sin embargo, cuando colocó el horno sobre la mesa y se concentró en él, una interfaz se materializó en el aire sobre él. Tenía 3 ranuras.
La ranura de combustible se ubicaba en el extremo izquierdo, junto a una larga barra horizontal que indicaba el combustible restante. En el centro se encontraba la ranura de ingredientes, acompañada de un indicador de llama que mostraba el progreso del refinado. La ranura de salida se ubicaba a la derecha. Observó con atención la ranura de combustible. El icono le resultaba desconocido. No era carbón vegetal ni carbón mineral. La forma era diferente. Tras un instante, sacó una piedra espiritual y la colocó dentro. Desapareció al instante. La barra de combustible se llenó al máximo. Al mismo tiempo, el indicador de llama se encendió desde abajo y comenzó a ascender, al contrario del comportamiento de un horno normal. Debajo del horno físico, apareció un fuego dorado que ardió con una intensidad constante y controlada. Él asintió levemente. Piedras espirituales como combustible. Por supuesto. Dirigió su atención al cofre de ingredientes de Ian y lo abrió. En el interior, todo estaba meticulosamente organizado. Cada hierba descansaba en su lugar correspondiente, clasificada y conservada con esmero. Dudó un instante y luego tomó una pequeña cantidad de varias variedades. Siempre podría reponer lo que usara con lo que encontrara en el huerto más adelante. Seleccionó su primer ingrediente. Una planta parecida a un hongo, con un tallo rojo y un sombrero pálido en forma de nube. Gorro nube carmesí lo sostuvo sobre la ranura de combustible, luego lo movió a la ranura de ingredientes y lo dejó caer dentro. El indicador de llama comenzó a elevarse. El hongo se disolvió y apareció una esfera brillante en la ranura de salida. Parecía una burbuja de agua. Esencia de nube carmesí la cogió. Estaba tibia al tacto, como una taza usada recientemente, pero no lo suficientemente caliente como para quemar. Tras una breve inspección, la devolvió a su sitio. Interesante. Tomó la siguiente hierba. Flor de aguja de pino lo colocó en el espacio para ingredientes. Esta vez, el proceso de refinamiento fue más rápido. En cuestión de segundos, la esencia comenzó a transformarse. El rojo se intensificó hasta volverse anaranjado, y finas hebras verdes se extendieron por el líquido. El volumen disminuyó a medida que la textura se espesaba, adquiriendo una consistencia más parecida a la de un jarabe que a la de un líquido. Continuó sin pausa. Castaño de agua de 7 hojas dentro de la esfera se formaron rastros de color gris plateado. El líquido espesado se había vuelto gelatinoso y se movía lentamente cuando inclinó la ranura de salida para observarlo. A continuación llegó el último ingrediente. Ciruela oro carmesí. La gelatina se comprimió aún más. La sacó y la presionó suavemente entre 2 dedos. Mantuvo su forma por un instante, luego recuperó su forma lentamente. Lo dejó en el suelo. Rebotó. Píldora elástica, dijo. Lo cogió, lo volvió a dejar caer para confirmarlo y luego lo devolvió a la ranura de salida. Logro desbloqueado. Pelota de goma, más o menos, comenzó a añadir más ingredientes. La esfera los aceptó todos sin resistencia. Tras la quinta hierba, se solidificó por completo, pero siguió absorbiendo más. Con cada nuevo ingrediente, el color y la textura variaban ligeramente. Enredadera de hueso dorado añadido. Flor de miel de cereza añadida. Fruta de zarzamora añadido. Fruta brillante añadida. Melocotón eterno añadido. Añadió varios más cuyos nombres apenas recordaba. Para cuando agotó todas las opciones razonables, la píldora se había estabilizado en aproximadamente 5 milímetros de diámetro. La barra de combustible había descendido a poco menos de la mitad. Cada ciclo de refinamiento consumía aproximadamente un 3%, y los ingredientes de mayor calidad requerían más tiempo de procesamiento. La interfaz se ha actualizado. Píldora de compuesto desconocido N1 lo sacó y lo sostuvo a contraluz. La píldora era de color dorado parduzco y ligeramente translúcida. Un suave resplandor dorado palpitaba en su interior. 10 finas líneas recorrían uniformemente su superficie, dividiéndola como un pequeño globo ornamental. Intrigado, lo acercó y lo olfateó. Inmediatamente lo apartó. Eso es desagradable. El olor era difícil de definir. No era apodrido, pero era inconfundiblemente desagradable, de tal manera que su cuerpo rechazaba instintivamente la idea de consumirlo. Tenía un toque medicinal penetrante, mezclado con algo que podría haber sido tolerable en pequeñas cantidades, pero no cuando más de 10 ingredientes diferentes se habían comprimido en una esfera de apenas 5 milímetros de diámetro. No se estaba comiendo una pastilla experimental cualquiera que hubiera preparado arrojando cualquier cosa que le pareciera interesante a un horno prestado. Pero tampoco lo estaba tirando a la basura. Encontró un pequeño marco de exhibición en su inventario.
Hacía tiempo que quería colocar algunos objetos en su casa para exhibirlos. Lo montó con cuidado en la pared junto al banco de trabajo. Contenía la primera píldora que había refinado en su vida. Merecía reconocimiento. Aunque ese reconocimiento se otorgara mejor desde una distancia prudencial. Dio un paso atrás y luego volvió a centrar su atención en el horno. El encantamiento bloqueo de energía espiritual segundo era un problema. No sabía con precisión qué efecto tenía en el proceso de refinamiento. No podía detectar si ralentizaba la producción, degradaba los resultados o introducía impurezas. Era posible que ya hubiera afectado a la píldora de compuesto desconocido N1 de maneras que no podía medir. Tenía una piedra de afilar. Tenía el encantamiento circuito de energía espiritual en su inventario, en forma de libro encantado. La cuestión era si merecía la pena hacerlo ahora, o si debía dedicar más tiempo a comprender qué efecto tenía el encantamiento actual del horno antes de reemplazarlo. Así que, algunos de ustedes tenían razón sobre por qué su actitud era 1. Un lector incluso se acercó bastante a cómo funciona la distribución. Algunos también han preguntado cuándo se convertirá en cultivador. El mensaje del sistema que les insinué aparecerá en el capítulo 50, y para el capítulo 51, será oficialmente un cultivador. 43. 43, la máquina expendedora de dulces superpoderosa al horno de píldoras de bronce le quedaban 14 puntos de durabilidad. A Alexei le quedaban exactamente 4 niveles de experiencia tras la asimilación, lo cual no era poca cosa, pero tampoco era suficiente para reparar el horno directamente. Lo que necesitaba era la piedra de afilar. Guardó el horno en su inventario y regresó por el pasaje subterráneo hacia su casa, bajando a la plataforma de la granja de monstruos. La piedra de afilar ya estaba colocada junto al yunque. Abrió la interfaz de la muela y colocó el horno en la ranura de entrada. Dudó un instante antes de confirmar. En Minecraft, las piedras de afilar no pueden eliminar los encantamientos de maldición. El bloqueo de energía espiritual parecía encajar en esa descripción. Si el juego lo tratara como una maldición en lugar de un encantamiento negativo común, se quedaría con él para siempre, lo que haría que todo el esfuerzo fuera inútil. De todos modos, lo confirmó. Horno de píldoras de bronce, encantado, horno de píldoras de bronce. Entonces no fue una maldición. El horno salió limpio por la ranura trasera, y una pequeña cantidad de orbes de experiencia se dispersaron desde la piedra de afilar hacia su cuerpo. Colocó el horno sin encantar sobre la plataforma y extendió la mano hacia el yunque. La primera prioridad era el circuito de energía espiritual. Si el bloqueo hubiera sido lo opuesto al circuito, eliminar uno y añadir el otro era la medida lógica. Colocó el libro encantado procedente del desmantelamiento del ataúd en la segunda ranura del yunque. Coste del nivel 1 horno de pastillas de bronce. Circuito de energía espiritual y nivel 4 nivel 3 esperaba más, pero al parecer el artefacto de bajo nivel no requería mucho. El tenue brillo púrpura que apareció en la superficie del horno era idéntico al que había visto al asimilar otros objetos. Ahora, el mantenimiento de la durabilidad. Quería aplicar la habilidad de eficiencia al horno, pero un breve intento confirmó que era incompatible. Esto dejó las opciones más conservadoras. Dedicó 2 niveles a combinar sus libros de reparación y autorreparación en un único libro encantado de nivel superior, y luego aplicó el resultado. Coste del nivel 6. Guardó el horno en su inventario, sacó su espada y se puso a trabajar en la granja de la mafia. A estas alturas, la tarea era rutinaria. La granja de monstruos funcionaba con la suficiente eficiencia como para que subir de nivel 3 veces le llevara menos de 15 minutos de recolección. Cuando terminó, todo el desvío le había consumido menos de 20 minutos en total. Volvió a colocar el horno sobre la mesa de Jade de Ian. Horno de pastillas de bronce. Circuito de energía espiritual y reparación de automóviles tercero reparando y luego se sentó en la mesa de trabajo y, concentrándose sostenidamente, transfirió la experiencia restante de la granja directamente al horno. La durabilidad aumentó progresivamente y, cuando terminó, alcanzó los 115 puntos. Miró el número. Esa era la durabilidad máxima de este horno en particular, al parecer. Los objetos de bajo nivel no estaban diseñados para durar. La autorreparación tercero restauraba 3 puntos de durabilidad por minuto, y cada ciclo de refinamiento solo consumía 1 punto. Mientras no realizara ninguna actividad excesiva, se mantendría activo indefinidamente. Guardó el horno en su inventario y se dirigió a la sala de alquimia para devolverlo. Pero antes de dejarlo, hizo una prueba rápida. Colocó un solo ingrediente en la ranura y observó el consumo de combustible. Menos del 1% por ciclo.
Añadió un segundo ingrediente inmediatamente, solo para asegurarse. Aún menos del 1%. Se recostó y asintió una vez. Ahí está. Sin el encantamiento de bloqueo de energía espiritual que ralentizaba el proceso, el horno funcionaba con la eficiencia prevista, según él. El consumo de combustible había disminuido del 3% a menos del 1%. Esto significaba que la única piedra espiritual que había usado antes ahora duraría más de 100 ciclos de refinamiento en lugar de apenas 30. La ranura de salida contenía la esencia de melocotón eterno después de que él colocara la fruta de melocotón eterno en la ranura de ingredientes. La esfera se tambaleó ligeramente en su palma, con una consistencia intermedia entre agua y gelatina firme. La acercó a su rostro y le dio un pequeño lametón. Una explosión de dulzura inundó su lengua de inmediato, como si mordiera un melocotón muy maduro destilado hasta su esencia. Se bebió el resto de un trago y luego se quedó un momento asimilando la experiencia. Era jugo de fruta, mucho más rico que comer el durazno crudo. El horno había procesado la fruta, extraído y concentrado todo lo que le daba buen sabor, y la había entregado en forma líquida. Sacó una fruta del dragón amarilla de su inventario y la colocó en la ranura de ingredientes. 25 segundos después, una esfera dorada de líquido reposaba en la ranura de salida. Lo sacó, le dio la vuelta en la mano y luego lo volvió a colocar en el compartimento de los ingredientes. La esfera se refinó de nuevo. Su color se intensificó, el oro se volvió más rico. La textura se hizo más densa y su volumen disminuyó ligeramente. Repitió el proceso de refinamiento por segunda vez. El líquido se volvió más denso, adquiriendo ahora una consistencia más parecida a la del jarabe. Un tercer proceso de refinamiento la transformó aún más. La sustancia se volvió gelatinosa y semisólida, y su color adquirió un tono ámbar cálido. Lo perfeccionó una vez más. Esta vez salió completamente sólido, un disco naranja translúcido no más grande que una uva pequeña. Lo alzó hacia la luz que se filtraba por la puerta de la sala de alquimia. «Caramelos duros», dijo. Luego se lo metió en la boca. El dulzor era intenso, varias veces mayor que el de la fruta del dragón amarilla al comerla directamente. Su primera impresión fue que podría ser demasiado dulce. Su segunda impresión, unos 3 segundos después, fue que estaba bien. Lo masticó. El horno podía refinar la fruta paso a paso, transformando el jugo en jarabe, el jarabe en gelatina, la gelatina en caramelo blando y, finalmente, en caramelo duro. El número de ciclos de refinamiento determinaba la forma, mientras que la calidad y el tipo de ingrediente dictaban el sabor. Esto no era realmente un horno de pastillas. Era un utensilio de cocina disfrazado de tal. En la práctica, eso significaba que casi todas las frutas y hierbas de su jardín que no eran aptas para la medicina podían convertirse en algo comestible. Las bayas de la telaraña sangrienta que lo habían matado en sus inicios eran una excepción. Aún recordaba su sabor. No tenía ninguna intención de experimentar con ellas. Pero los frutos cultivables que había estado cultivando eran diferentes. Esos eran presa fácil. Pasó la siguiente media hora trabajando con las variedades de fruta restantes en el cofre de Ian, una de cada una, probando el ciclo completo de refinamiento en cada tipo. Produjo versiones de caramelo blando y duro de fruta resplandor brillante, melocotón eterno, pitaya amarilla y fruta nube esmeralda, colocándolas en el borde de la mesa de preparación para comparar colores y texturas. El de sabor nube esmeralda tenía un sabor intermedio entre uva y ciruela, lo cual no era desagradable. 3 de los melocotones eternos de Ian habían entrado en el proceso de prueba. Se propuso mentalmente reponerlos con fruterías del jardín en los próximos 2 días, antes de que ella se diera cuenta. Guardó las muestras de caramelos restantes en su inventario, volvió a colocar el horno exactamente en el mismo lugar donde estaba, ordenó la mesa dejándola como la había encontrado y devolvió el cofre de ingredientes de Ian a su lugar correspondiente antes de marcharse. La sala de alquimia parecía intacta cuando cerró la puerta tras de sí. Punto de vista. Ian a la mañana siguiente, mientras Alexei aún dormía y la granja subterránea funcionaba en modo automático, Ian llegó al pequeño patio como todos los días. Dejó a Meng Yao en el patio para que practicara y continuó su camino hacia el pasaje subterráneo. La torre de la granja de monstruos había sido sellada. No hacía falta limpiar las arañas, y tras un incidente que Ian prefería no recordar en detalle, las trampillas habían sido cerradas con llave. El pasaje estaba silencioso, sin ruidos ni olores provenientes de esa dirección. Sin embargo, en el aire se percibía un ligero aroma medicinal. Eso era nuevo. La siguió hasta la sala de alquimia y abrió la puerta. Todo estaba exactamente como lo había dejado.
Se sentó en el cojín de meditación frente a la mesa de preparación y comenzó a repasar su inventario habitual previo a la sesión. Hoy llegó el último lote de medicina para fortalecer el cuerpo. Según su plan, Meng Yao estaría lista para comenzar su cultivo formal esta semana. Las primeras etapas se basaban principalmente en baños medicinales, pero las píldoras complementarias serían esenciales en la segunda fase, y quería tener todo preparado con suficiente antelación. Metió la mano en el cajón de los ingredientes y empezó a sacar lo que necesitaba. Su mano no alcanzó a tocar los melocotones eternos. Había 5. Ahora solo quedaban 2. Se recostó en su asiento y examinó el cofre en silencio. Los melocotones no formaban parte de ninguna receta que estuviera tomando. Los había apartado para sí misma porque le gustaban y porque eran difíciles de conseguir fuera de un jardín espiritual bien cuidado. Eran un pequeño capricho personal, algo que mantenía al margen de sus materiales habituales de purificación. Miró hacia la puerta, luego hacia el estado claramente un poco demasiado organizado de su mesa de preparación, y llegó a la conclusión obvia. Por supuesto. Sacudió la cabeza, añadió mentalmente los melocotones que faltaban a su lista de la compra y continuó colocando los ingredientes reales. Fue cuando terminó de arreglarlo todo y se dispuso a encender el horno para comenzar la preparación que se detuvo. Ella lo recogió. Su caldera presentaba un desgaste normal y pequeños arañazos superficiales propios del uso habitual. La había tenido el tiempo suficiente para saber exactamente cómo estaba. Este era su horno. Pero parecía completamente nuevo. La superficie estaba lisa y limpia como no lo había estado en años, y sobre ella se apreciaba un tenue brillo púrpura. La examinó con las manos, buscando algún indicio de lo que había cambiado. La estructura básica era la misma. El material era el mismo. Cualquier alteración era interna o demasiado sutil para ser detectada a simple vista. Lo volvió a colocar sobre la mesa. Las pruebas le darían más información que la simple observación. Ordenó los ingredientes correctamente, confirmó las proporciones y abrió la tapa del horno. Hoja de crisantemo, 9 gramos. Vide ironridge, 3 gramos. Sanguinaria, 65 gramos. Fruto de ki de sangre, 75 gramos. Musgo de rocío matutino, 50 gramos. Vertió los ingredientes preparados en la cámara del horno. Luego comenzó a reunir su fuego espiritual para inyectarlo en el horno, como lo había hecho miles de veces antes. ¡Wow! Llamas doradas brotaron en el interior de la cámara del horno. El fuego espiritual que había estado reuniendo en la palma de su mano no se había movido. No se había inyectado nada. El horno había comenzado a funcionar por sí solo. Las llamas doradas duraron 5, tal vez 6 segundos antes de extinguirse por sí solas. Ocurrió tan rápido que apenas tuvo tiempo de asimilar lo que estaba viendo, y mucho menos de ajustar su energía espiritual para controlar el fuego que aún no debería haber existido. Un humo blanco salía de la cámara del horno, trayendo consigo una tenue fragancia medicinal que reconoció de inmediato. Era el aroma de una esencia base debidamente refinada, justo lo que debía resultar del procesamiento de los ingredientes que había añadido. En circunstancias normales, este paso requería al menos de 10 a 15 minutos de atención constante. Necesitaba vigilar los materiales dentro del horno con su intuición durante todo el proceso, ajustando continuamente la temperatura y la distribución de su fuego espiritual para tener en cuenta las propiedades cambiantes de las hierbas a medida que se descomponían y recombinaban. Ninguna sesión de refinamiento era realmente idéntica a otra, incluso trabajando con la misma receta. La más mínima variación en la calidad de los ingredientes, la temperatura ambiente o el flujo de energía espiritual podía alterar el proceso. Un instante de distracción podía arruinar la tanda. Un control inadecuado del fuego podía provocar una explosión en el horno. Durante su formación inicial, destruyó 28 hornos. 28 fallos catastróficos antes de desarrollar el control preciso necesario para obtener resultados útiles de forma constante. La manipulación precisa del fuego espiritual y el conocimiento profundo de las propiedades de las hierbas constituían la base de una alquimia competente. Cuanto más compleja era la receta, más exigentes eran los requisitos. Y sin embargo, ella no había hecho nada. El horno simplemente había funcionado. Levantó la tapa y miró dentro. En lugar de la pasta espesa que normalmente producía en esta etapa, la cámara contenía un líquido transparente de color marrón rojizo sin impurezas visibles. Su consistencia era más parecida a la del aceite refinado que a la de una pasta medicinal. Ella nunca había visto algo así antes.
y no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Según el procedimiento estándar, debía transferir la pasta a un plato de cerámica para guardarla temporalmente antes de continuar con la siguiente fase. Pero al observar el plato poco profundo que había junto a su mesa de trabajo, resultó evidente de inmediato que el recipiente era completamente inadecuado para contener líquido. Rebuscó en el baúl y sacó una botella vacía de cerámica blanca. Guiándose por un hilo de energía espiritual, transfirió la esencia a la botella y la selló. Entonces, más por impulso que por planificación, añadió la siguiente tanda de ingredientes al horno. Lo mismo sucedió. Llamas doradas surgieron y se desvanecieron en 6 segundos, dejando tras de sí una esencia refinada. Lo transfirió a una botella y añadió otra tanda de ingredientes. Una vez más, las llamas aparecieron y desaparecieron con la misma rapidez, dejando tras de sí una esencia refinada. Ella estaba allí de pie, sosteniendo 3 botellas idénticas. Esperar. Miró la tercera botella. ¿Por qué embotellé esto? El procedimiento estándar requería mezclar la primera esencia con agua de manantial y combinarla con la tercera esencia en una proporción específica. Pero al observar el líquido claro y concentrado en los frascos, añadir agua parecía innecesario. El propósito del agua era diluir y mezclar la pasta. Esta ya era líquida. Se quedó mirando las botellas durante un largo rato. Entonces tomó una decisión. Es mejor seguir el procedimiento establecido que arriesgarse a arruinar la tanda improvisando. Vertió la primera esencia de nuevo en el horno, añadió una pequeña cantidad de agua de manantial, removió la mezcla con una cucharita de jade y cerró la tapa. Las llamas doradas reaparecieron. Esta vez duraron 10 segundos. Abrió la tapa y comprobó el resultado. El líquido había disminuido de volumen, pero seguía en estado líquido, quizás un poco más espeso que antes. Hizo una breve pausa y luego vertió el contenido de la segunda botella. Tras añadir más agua, removió para asegurar una distribución uniforme. Cerró la tapa. La llama dorada ardió durante 15 segundos. Cuando volvió a abrir el horno, la mezcla había cambiado. El líquido se había espesado considerablemente. Ya no era tan ligero como el agua, pero aún no se había solidificado por completo. Su color se había intensificado hasta adquirir un tono ámbar intenso. No hay suficiente calor, pensó. Ella volvió a cerrar la tapa. 15 segundos después, lo abrió de nuevo. La sustancia se había vuelto más densa, con una consistencia más parecida a la miel. Era un avance, pero aún estaba lejos de la consistencia pastosa que necesitaba. Ella inició otro ciclo de refinamiento esta vez, al abrir la tapa, la pasta adecuada llenó el fondo de la cámara. La refinó de nuevo. La pasta se comprimió aún más, condensándose en formas definidas. 2 pastillas comenzaron a tomar forma, más grandes de lo habitual. Normalmente, esta fórmula producía 4 pastillas. Ahora solo había 2. Extendió la mano y presionó uno con la punta del dedo. Cedió ligeramente. La superficie era suave, ligeramente adhesiva. Un ciclo más. Cerró la tapa, esperó a que las llamas se extinguieran y la volvió a abrir. Entonces se quedó paralizada. 10 líneas marcaban la superficie de la píldora. Tenían una forma perfecta y estaban espaciadas uniformemente sobre su superficie de color marrón amarillento. La píldora en sí parecía ligeramente translúcida y emitía un brillo sutil. Lo cogió, sujetándolo entre el pulgar y el índice. No emanaba energía espiritual. A pesar de haber sido recién refinada, estaba perfectamente sellada, conservando toda su potencia medicinal sin necesidad de ayuda externa. La transparencia era secundaria. Los patrones lo eran todo. La eficacia de una píldora dependía de 2 factores: el grado y la cantidad de patrones. En el mundo del cultivo, las píldoras medicinales se dividían en 9 grados. El grado 1 representaba la máxima calidad, mientras que el grado 9 era el más bajo entre las medicinas para cultivadores. Debajo de estos se encontraban los remedios de nivel mortal, destinados a personas comunes sin cultivo espiritual. Por encima del grado 1 existía el nivel inmortal, aunque tales elixires solo se registraron en textos antiguos y nunca se han verificado en la era actual. Cada píldora de cultivo, desde el grado 1 hasta el grado 9, presentaba patrones visibles en su superficie. Estas marcas indicaban el grado de pureza alcanzado durante el proceso de refinamiento. Cuanto mayor era el número de patrones, más pura era la esencia medicinal. Las píldoras con más patrones se absorbían más fácilmente y dejaban menos toxinas residuales. Siempre se había considerado que 9 patrones era el límite. Ian solo había logrado 7 patrones una vez en toda su carrera.
Se trataba de una píldora nutritiva de Ki de grado 9, y aún la conservaba como prueba de su mayor logro. En condiciones normales, podía producir con fiabilidad 5 o 6 patrones en píldoras de menor grado. Para las de grado 5 y superiores, incluso 3 patrones se consideraban un logro digno de respeto. 10 de los patrones eran teóricos. Una píldora impecable representaba un equilibrio perfecto entre todos sus ingredientes. Cada etapa de refinamiento debía transcurrir sin errores. No se podía perder ninguna esencia medicinal ni quedar ninguna impureza. El resultado sería una pureza absoluta. Una píldora que no produjera toxinas en el organismo. Nadie había creado jamás una píldora con 10 patrones diferentes. Y nadie creía que fuera realmente posible. Volvió a contar las líneas. Luego los contó por tercera vez. No hubo ningún error. ¿Cómo? Lo envolvió en un paño de conservación y lo guardó dentro de su bata, directamente sobre su piel, donde se mantendría a la temperatura óptima. Luego, cogió el horno, lo volteó entre sus manos y examinó cada superficie en busca de algún indicio de cómo había sido modificado. El brillo púrpura seguía ahí. Pero más allá de eso, nada evidente había cambiado. Intentó canalizar su fuego espiritual directamente hacia él. El fuego consumió su energía espiritual, pero no se encendió dentro de la cámara. Pasó la siguiente hora probando diferentes fórmulas de píldoras. Cada lote arrojó resultados excepcionales. Aparecían consistentemente 8 o 9 patrones, y ocasionalmente 10 cuando usaba ingredientes del jardín espiritual de Alexei. La perfección de los 10 patrones parecía requerir ingredientes de calidad equivalente. El otro cambio significativo. Independientemente de la cantidad de ingredientes base que añadiera al horno, el resultado final siempre era una sola pastilla. Sin embargo, su potencia medicinal superaba con creces los estándares normales. Una sola pastilla contenía el efecto combinado de 4 o 5 pastillas comunes. Cuando terminó la prueba, le temblaban ligeramente las manos. Salió de la sala de alquimia sin molestarse en limpiar su espacio de trabajo, y se dirigió rápidamente por el pasaje subterráneo hasta la casa de Alexei. Llamó una vez a la puerta y entró. Seguía en la cama, claramente despertado por el ruido. Su expresión denotaba irritación, como si ella lo hubiera sacado de un sueño. «El horno», dijo ella. Él parpadeó mirándola, esforzándose por seguirla. «¿Qué demonios? ¿Qué le hiciste al horno? Ah, ¿te refieres a eso?» Le dediqué un poco de cariño. De nada. Punto de vista. Alexei. Tras el entusiasmo matutino de Ian por las modificaciones del horno, Alexei se encontró completamente despierto, sin posibilidad de volver a dormirse. Se quedó allí unos 5 minutos, y luego se apresuró a regresar a la sala de alquimia para continuar con sus pruebas. El día comenzó, como casi todos los días, alimentando a Chang y Mengiao. Dejó pan y fruta a su alcance y se dirigió a la entrada de la granja. Rutina habitual. Saltar a través del cuadro, caminar por el pasillo, saltar desde el borde de la plataforma, caer unos 40 metros y aterrizar en la piscina de agua que hay al final. Salió del vehículo, se sacudió el agua de las mangas y, por costumbre, echó un vistazo a la plataforma donde se congregaba la multitud. Entonces se detuvo. Todavía había una multitud de pie en el andén. En Minecraft, solo 2 tipos de criaturas podían sobrevivir a una caída de 24 bloques sin sufrir daños fatales. Los Endermen y las brujas. Dado que llevaba botas, sin duda era una bruja. Rodeó la zona de recolección, acercándose desde un ángulo que lo mantenía fuera del alcance de la agresión. La bruja permaneció inmóvil. Sacó un bote de madera de su inventario y lo colocó justo debajo de ella. La bruja, que se encontraba dentro del alcance del bote, fue levantada hasta la posición de sentada como si hubiera decidido sentarse voluntariamente. Te pillé. Ahora que la tenía controlada e inmóvil, por fin pudo verle bien la cara. Ella no era fea. En cierto modo, esperaba la nariz aguileña exagerada de los archivos de texturas de Minecraft. Pero sus rasgos eran normales. Parecía una persona vestida de bruja. Había notado algo similar con los zombies y los aldeanos zombies. Tenían proporciones humanas normales. Existían variantes masculinas y femeninas. Los modelos simplificados del juego no se correspondían directamente con la realidad de este mundo. Lo cual tenía sentido. Si los cultivadores podían parecer personas normales y atractivas a pesar de tener la personalidad de sociópatas asesinos, entonces las turbas podían parecer humanos normales a pesar de ser, bueno, turbas. Comenzó a rodearla para conseguir un mejor ángulo, manteniendo una distancia de seguridad de 3 metros. ¿Por qué no ataca?
La bruja le arrojó una poción a la cabeza. Chocar. Un líquido verde estalló sobre su rostro y cabello, empapando su ropa. Una espiral de partículas de color marrón verdoso se elevó de su cuerpo, y el olor lo invadió un segundo después. Veneno. 0 y 33 segundos. ¡Ay, por favor! Y no tengo leche. Una segunda poción le hizo efecto antes de que terminara la frase. Esta era gris y olía a óxido y metal viejo. Veneno. 0 y 29 segundos. Lentitud. 0, 1 minuto, 7 segundos. Sus piernas se volvieron pesadas al instante, como si estuviera vadeando un lodazal espeso. Cada paso requería esfuerzo, y su barra de salud comenzó a descender, perdiendo un punto cada uno, 25 segundos. El veneno se consideraba daño mágico, lo que significaba que su armadura no le ofrecía protección. Incluso con una armadura completa de hierro, no había ninguna diferencia. El veneno por sí solo no lo mataría. Dejaría de hacer efecto cuando le quedara medio corazón. Pero las brujas también portaban pociones de daño instantáneo, y esas acabarían con él fácilmente si permanecía dentro de su alcance. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la escalera. Subir cada peldaño le llevó el doble de tiempo de lo normal. Cuando llegó a la mitad, su salud estaba en 2 corazones y medio. Para cuando llegó a la cima y entró en su casa, le quedaba solo la mitad del corazón y seguía aguantando. Irrumpió en la sala de estar. Chang y Meng Yao seguían sentados en posturas de meditación, con los ojos cerrados, presumiblemente realizando sus ejercicios de percepción de energía espiritual. Su entrada dramática interrumpió su concentración. Lo miraron fijamente. Los ignoró y se dirigió directamente al arcón. Lo abrió, sacó un cubo de leche y se la bebió inmediatamente. Una vez que desaparecieron los efectos negativos, sacó 3 barras de pan de su inventario. El primer pan desapareció en menos de 2 minutos. Su salud pasó de medio corazón a 3 corazones. Terminó la segunda hogaza más despacio, sintiendo cómo volvía la fuerza a su cuerpo a medida que su salud subía de 3 a 6 corazones. Para cuando terminó el tercero, estaba completamente recuperado. Se recostó contra el pecho y se limpió con la manga los leves restos de poción de la cara. Chang y Meng Yao seguían mirándolo fijamente. ¿Qué? No, dijo Meng Yao, dudando. ¿Tú solo? Tenía hambre, dijo simplemente. Me salté el desayuno. ¿Quieres un poco? No respondieron. Simplemente siguieron mirando fijamente. Se puso de pie y regresó al cofre. Poco a poco, empezó a sacar provisiones. Fabricó 3 cubos de hierro adicionales con los materiales que llevaba, luego se dirigió al corral de Bessie y llenó cada cubo con leche. Los colocó en su barra de acceso rápido. A continuación, trasladó todas las manzanas doradas del almacén a su inventario. Si la bruja volviera a usar pociones de daño instantáneo, necesitaría una curación más rápida que el pan. Una vez finalizados sus preparativos, se dirigió al cuadro sin prestarle atención y saltó a través de él. Detrás de él, Chang Yi permaneció sentado en silencio. Incluso después de haber presenciado la técnica de pasar la pared tantas veces, seguía pareciéndome mágica. Cerró los ojos y retomó sus ejercicios de meditación, pero su mente ya no estaba tan tranquila como minutos antes. Alexei bajó de nuevo por el pasaje, saltó a la plataforma de la granja de monstruos y aterrizó en el agua. Luego, utilizó un cubo vacío para recoger el bloque de agua en el que acababa de aterrizar. Usaría esa agua para arrojar a la bruja a su nueva celda de contención una vez construida. Intentar remar como en el juego parecía poco recomendable. En la vida real, la bruja probablemente no se limitaría a lanzar pociones al aire con cortesía. Se las arrojaría a quemarropa, lo cual sería perjudicial para su salud. Primera prioridad. Contención temporal. Se movió con rapidez, usando su pico de eficiencia cuarto para abrir un hueco de 2x3x2 en el muro de piedra contiguo a las celdas de los aldeanos zombies. El trabajo le llevó menos de 3 minutos. Recubrió la nueva habitación con adoquines, dejando solo un corredor de 2 bloques de ancho que conectaba directamente con la plataforma principal. Este serviría como canal de agua. Cuando estuviera listo, podría colocar la fuente de agua al final de la plataforma, dejar que fluyera por el corredor y transportar la combinación de barco y bruja directamente a la sala de contención. Vertió el agua y la corriente hizo exactamente lo que esperaba. La barca se deslizó suavemente por el pasillo y se detuvo en el centro de la nueva habitación. La bruja permanecía sentada en la barca, completamente inmóvil. Bienvenido a su alojamiento de lujo. Ella no respondió. Selló la entrada con bloques de piedra, dejando una pequeña abertura de un bloque cerca del techo para observarla.
A través de esa abertura, podía verla con claridad y, lo que es más importante, podía arrojarle objetos. Él no liberará a esa bruja. Ahora llega el plato fuerte. Los aldeanos zombies seguían deambulando sin rumbo en sus celdas de contención. Para curarlos se requerían 2 pasos: aplicarles debilidad y luego darles una manzana dorada. En la versión estándar de Minecraft, la debilidad se podía infligir con pociones o flechas con punta. Él no tenía ninguna de las dos. Lo que sí tenía era una bruja que lanzaba pociones de debilidad como parte de su patrón de ataque habitual. Abrió la abertura de una manzana, metió la mano con una manzana dorada y esperó. La bruja arrojó una poción. Un líquido gris salpicó al aldeano zombie más cercano al hueco. Debilidad aplicada. Los movimientos del zombie se volvieron aún más lentos, con los brazos colgando flácidos a los lados. Alexei arrojó la manzana dorada a través del hueco. Cayó a los pies del zombie, y tras un instante de confusión, el zombie se agachó y se la comió. Inmediatamente, partículas doradas en espiral comenzaron a elevarse desde el cuerpo del aldeano zombie. Repitió todo el proceso con los otros 4 aldeanos zombies. Luego selló completamente el hueco de observación y retrocedió. En el juego, la curación tardaba 5 minutos. En este mundo, basándose en el tiempo que tardaban los zombies en convertirse en ahogados al ser sumergidos, estimó que el proceso tardaría mucho más. Simplemente no esperaba que tardara tanto. Pasaron 3 días. Los aldeanos zombies aún no mostraban señales de haber completado su transformación. Se movían arrastrando los pies. Gemían. Partículas doradas seguían elevándose de sus cuerpos en espirales constantes, confirmando que el proceso estaba activo. Pero seguían siendo zombies. Alexei los revisaba 2 veces al día, con la esperanza de ver algún progreso visible. Nada cambió. Esto es absurdo, murmuró, mirando a través de la mirilla a los aldeanos zombies. El patio se sentía más tranquilo de lo habitual. Chang y Men Yao no habían regresado desde el incidente del envenenamiento ocurrido hacía 3 días. Según Ian, habían comenzado un programa formal de preparación física que incluía baños medicinales, ejercicios controlados y supervisión constante para prevenir lesiones accidentales. Una vez que terminaran esa fase, serían oficialmente cultivadores. Después de eso, sus horarios ya no coincidirían con los de él. Entrenarían con otros discípulos, asistirían a clases de la secta y harían lo que sea que hicieran los cultivadores cuando no estuvieran conspirando unos contra otros o abofeteando a los jóvenes maestros. Los veía de vez en cuando, tal vez. Ian seguía viniendo todas las tardes. Pasaba exactamente 1 hora en la sala de alquimia, refinando píldoras con el horno modificado. En los últimos 3 días, ella le había dado las gracias 4 veces más. Él le había dicho que dejara de hacerlo. Ella aceptó, pero al día siguiente volvió a darle las gracias de todos modos. También se habían producido otros acontecimientos. Construyó otra colmena con panales, aumentando así su población total de abejas a 8. Junto con los nidos naturales en los árboles, el patio ahora mantenía un ciclo de polinización estable. Los árboles frutales producían miel con mayor regularidad y la recolección de miel se había vuelto constante. Todavía no había construido una granja para los cultivos de la aldea. Los ciclos de crecimiento en este mundo eran mucho más lentos que en el juego. Los cultivos tardaban de 2 a 3 días en madurar, en lugar de horas o minutos. Por ahora, la agricultura manual seguía siendo la opción más eficiente. La agricultura automatizada llegaría más adelante, una vez que contara con la infraestructura adecuada. Tampoco había construido aún un mercado para los aldeanos. Ese había sido el plan original. Curar a los aldeanos zombies, asignarles profesiones, asegurar buenos intercambios y crear un ciclo económico sostenible. El problema radicaba en el proceso de curado. Estaba tardando días. Posiblemente 1 semana o más por aldeano. Y las manzanas doradas. Esos eran los verdaderos cuellos de botella. Cada manzana dorada requería 8 lingotes de oro. En ese momento tenía 5 aldeanos zombies curándose, lo que significaba que ya había gastado 40 lingotes de oro. Su producción actual de oro, que provenía enteramente de los objetos que soltaban los zombies en la granja de monstruos, no era ni mucho menos suficiente para mantener ese ritmo de consumo.